Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días y así muy buenas tardes, porque con la hora antigua serían las 12 del día, pero tenemos hora nueva. Bienvenidos a Estado Nacional en este día domingo 7 de abril. Y nuestro primer panel arranca de inmediato a partir de estas declaraciones. Un lugar en el territorio de la República al cual el Estado no pueda entrar a imponer la ley. No hay un lugar en Chile al cual el Estado, las fuerzas de orden, las fuerzas de seguridad, la PDI, la Fiscalía, no puedan entrar para hacer cumplir la ley. Debate en Estado Nacional. Las palabras del fiscal nacional en el contexto de todos los allanamientos y el operativo que se hizo durante esta semana aquí en la región metropolitana. ¿Es una expresión de realidad lo que dice el fiscal nacional o una expresión de deseo? Eso de que no hay lugar donde no pueden entrar la policía y el Estado. Estamos y vamos a abrir este debate con nuestros invitados. Son todos alcaldes, alcaldesa. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, haber venido además desde la ciudad Puerto. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, gracias, por estar con nosotros, Karina. Hasta este otro lado, José Manuel Palacios, alcalde de La Reina, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y Germán Codina, alcalde de Puente Alto, bienvenido también. Gracias por estar aquí. Jorge Sharp, en Valparaíso, ¿hay lugares donde la policía no puede entrar o el Estado no puede entrar? No. ¿No existen? No. Todos los lugares, o sea, lo que dice el alcalde, el fiscal nacional, para efectos de Valparaíso, se aplica completamente. Sí, el problema que tenemos, Connie, en Valparaíso, a propósito del actuar policial, es que venimos arrastrando un déficit de policías muy grande desde hace muchos años. Tenemos, según datos que incluso hemos compartido y escuchado y conocido en reuniones formales de carabineros, tenemos un déficit de 30% de policías. Entonces eso hace de que la labor policial, más que no puedan llegar a un lugar en particular, se dificulte precisamente por el déficit que hay de policías. Y yo creo que hay otro aspecto más que me parece interesante señalar, que si tú miras las capitales regionales, la mayoría de las capitales regionales, salvo Santiago, tienen solo una fiscalía local. O sea, Valparaíso tiene 300.000 personas viviendo. Es la capital regional de la quinta región. Una fiscalía local no alcanza a procesar el volumen de investigaciones con la rigurosidad, con, en definitiva, el profesionalismo que todas y todos esperamos de la Fiscalía. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Esa frase del fiscal nacional, para que se mantenga en el tiempo y se haga realidad, atender a estas cuestiones que, a mi juicio, para la labor investigativa y policial son fundamentales. Ya vamos a entrar en eso. Germán Codina, ¿se cumple también lo que dice el fiscal nacional en Puente Alto? Primero quiero felicitar al fiscal nacional. La verdad es que creo que lo que hicieron es una señal contundente de la preocupación que hay y evidentemente también de la voluntad que hay por perseguir el crimen, esté donde esté. Así que una felicitación al fiscal, a la PDI y a todos quienes fueron parte del operativo. Sin embargo, sí creo que hay que ser muy francos en reconocer que ese Estado muchas veces llega muy tarde, ¿ya? Es muy lento en actuar. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una balacera de 300 balazos hace ya 3 semanas atrás en una parte de la comuna y resulta que la misma comisaría que está en el sector de esos 300 balazos, el año 2022, finalmente entre decisiones conjuntas del gobierno y Carabineros se le bajó la categoría a categoría C a la comisaría que cubre ese sector. ¿Y eso es porque en términos de finalmente que la dirige un carabinero con un menor rango, que probablemente también hay una disminución de las dotaciones, y todo esto porque siguen confiando en las denuncias y resulta que la gente tiene miedo, entonces no denuncia. Entonces la distribución de las dotaciones policiales, para que sea justa hoy día, también tiene que tener otros componentes que pesen más en la ecuación. Entonces, felicitando al fiscal, felicitando al Ministerio Público y la PDI, creo que esto se tiene que hacer más seguido y sobre todo también evitar que solo se haga en ciertas comunas. Nosotros esperamos en Puente Alto también colaboración contra el crimen organizado prontamente. Karina Delfino, en el caso de Quinta Normal, hay lugares, ustedes tienen serios problemas ahí también de crimen organizado, de sectores, de puntos como bien conflictivos.
¿Hay lugares donde no puede entrar la policía? No, ninguno. Ya. Yo diría que, o sea, en todos los lugares o entra la policía o entra el municipio o trabajamos con los vecinos, pero no hay ningún lugar. Yo también comparto con el alcalde de Valparaíso que finalmente lo que necesitamos es, yo creo que por una parte, mayor dotación policial. En el caso de Quinta Normal, además la dotación es discreta. Los alcaldes y alcaldesas no tenemos conocimiento real de cuántas son las dotaciones policiales, pero nosotros estimamos que son menos de 100 carabineros para una población de 140.000 habitantes. Y de hecho los carabineros nos dicen que hace un par de años atrás, antes del estallido, por ejemplo, no tenían vehículos para poder salir a patrullar, pero sí que existían carabineros. Pero en el caso de hoy día, muchas veces no hay carabineros para salir a patrullar y tienen vehículos para hacerlo. Entonces se invierte un poco la realidad de las policías. Y por otro lado, la inteligencia, porque uno es tener más policías para hacer trabajo preventivo, que nosotros hemos estado realizando en la comuna, como por ejemplo el cierre de 8 discotecas que hicimos hace un año. Y entonces en eso hacemos trabajo preventivo con carabineros. Pero la única manera de poder abordar de verdad el crimen organizado es con mayor inteligencia policial. Y, por ejemplo, con esto termino, pero en el caso de la PDI, que la Vicrim es de Quinta Normal y Cerro Navia, los que investigan microtráfico de droga, MT0, son cerca de 10 PDIs para Quinta Normal y Cerro Navia. Entonces, alguien que hace una denuncia, esa denuncia puede tardar más de 6 u 8 meses en poder tener resultados. Entonces la gente se frustra, a veces se sabe lamentablemente quiénes son los que denuncian, dicen, bueno, si todo el mundo sabe dónde venden droga no pasa nada. Entonces yo creo que junto con tener más policías para trabajo preventivo, es súper importante fortalecer la inteligencia de las policías para poder abordar el crimen organizado. ¿Qué pasa en La Reina? ¿Existe también algún lugar donde el Estado no llegue? No, o sea, el Estado por ley tiene que llegar a todos lados. Lo que pasa es que llega tarde. Y es un problema que es estructural y que tiene que ver con algo que se ha comentado acá, también un tema de volumen. O sea, yo necesito una cantidad X de policías y carabineros para el país y no existe, digamos. Y ahí hay que entrar en la discusión del por qué eso no pasa, los incentivos, qué pasa también con todas las otras instituciones, cuáles son esos incentivos también que tienen hoy día los delincuentes, el crimen organizado para operar en el país. O sea, hay que ir, esto no tiene que ver, digamos, con autorización, con leyes incluso, sino que tiene que ver con un sistema, un problema estructural que tiene el país, que hay que abordarlo de forma seria, que significa mucho más recursos de los que hoy día se está disponiendo para ese objetivo, y lamentablemente no hemos avanzado a la velocidad que debiéramos, digamos. Hoy día estamos viviendo una crisis, la gente está aterrorizada realmente en sus casas y creo que estamos actuando tarde. De ahí de los municipios, sobre todo los municipios, estamos muy coordinados y muy en la misma línea, estamos tratando de empujar. Pero hay mucha resistencia por distintas razones y ahí es donde hay que empezar a trabajar más de forma profunda y seria. Parece haber un diagnóstico transversal, por lo menos los 4 municipios que están aquí, que tienen diferentes realidades, ¿cierto? Diferentes problemas, pero que se necesitan todos, se quejan de baja dotación policial. ¿La Reina también? Sí, claro. O sea, es que esto es un Pero tema de números, o sea, es una ecuación. Hay un poco más de 30.000 efectivos para todo el país, es poco. Ya, pero ¿y están mal distribuidos o todos Es necesitan, poco. o todos No los hay mal municipios distribución. necesitan más? Son pocos, carabineros? necesitamos más Pasa que incentivos. Claro, porque- Tengo una opinión muy personal, si quiere la portavoz, colega. Quiero ponerle nomás que, para que vayamos el debatiendo. alcalde Charpa, además, usted fue súper vehemente, digamos, después del homicidio de esta mujer, cierta adulta mayor en el Cerro Yungay, y usted dijo, vamos a solicitar a la ministra del Interior, cierto, al gobierno por resolver el problema del déficit de dotación de carabineros. Incluso usted habló de discriminación. Sí. Es que hay cosas Pero discriminación significa que hay otros a los que sí se les está dando solución o dando, por ejemplo, mayor dotación de carabineros y a Valparaíso no. ¿Eso está pasando? Por supuesto. O sea, lo que pasa es que, lo decía Karina, el tema de las dotaciones igual es un misterio. Es como de los misterios sin resolver que hay en el país, ¿no? Como que, ¿cómo se distribuyen las dotaciones? ¿Quién toma esa decisión? ¿Cuáles son los criterios que se ponen sobre la mesa? Carabineros tiene una forma de hacerlo, pero cuesta mucho. No sé si por razones legales o reglamentarias, acceder a una conversación sobre ese punto. Entonces, ¿cuál es el problema que al final tenemos? Estamos, creo yo, en este punto en un plano donde se requiere un debate más público y un debate con las autoridades locales. Si al final, como dicen mis colegas de Puente Alto y La Reina, en este tema los alcaldes y las alcaldesas más o menos tenemos una posición común y eso es algo que yo creo que el Congreso también tiene que tomar nota. O sea, hoy día... ¿Quién no los está tomando en cuenta, entonces? O sea, pienso que el primer ¿La lugar- ministra Toá? el primer ¿La lugar- autoridad, digamos, en esta materia? En primer lugar, el Congreso Nacional.
En primer lugar, el Congreso Nacional. Yo creo que ahí el gobierno, si me permite hacer al gobierno una sugerencia, tiene que pasar de la gestión legislativa a la gestión territorial en materia de seguridad. Porque este Congreso no está sirviendo para aprobar casi ninguna ley importante en materia de seguridad. Entonces, si yo le podría decir algo a la ministra Toá. Adelante. Ministra. La ministra lo debe estar escuchando. Más gestión territorial y menos perder el tiempo en discusiones que no terminan en nada en el Poder Legislativo. Porque le voy a poner un solo ejemplo. Mire, Chile tiene 100 comunas costeras. 100 comunas costeras. Tenemos más de 4.500 kilómetros de costa. Chile es el país con más costa en el mundo. Hoy día duerme en el Congreso la ley que permite ampliar las dotaciones de la Policía Marítima. A propósito de la discusión del rol de la seguridad y las Fuerzas Armadas. O sea, Policía Marítima que controla la seguridad en los puertos, en los bordes costeros, que controla la seguridad hasta la zona económica exclusiva, las 200 millas. Y el Congreso inexplicablemente no ha legislado con urgencia una ley que permitiría resolver seguridad desde Arica a Punta Arenas. Pero el gobierno tampoco le ha puesto urgencia. Tampoco. Me parece que es un error. Me parece que ese tipo de cosas que permiten que la Armada tenga más dotación, más oficiales, más suboficiales para fiscalizar las playas, el consumo de alcohol, los delitos que se producen en esos lugares, o la realidad de los puertos. Los puertos son focos de delito. O sea, menos del 5% de los contenedores que ingresan a los puertos de Chile se fiscalizan. Y por los contenedores ingresan drogas. Se lo dijo hace poco en Naciones Unidas. Entonces, yo digo más gestión territorial y un llamado de atención al Congreso. Germán Codina quería dar una opinión muy personal, dijo, sobre este punto. Sí, lo que pasa es que... ¿También se siente discriminado como el alcalde Char? Sí, y lo hemos planteado varias veces. De hecho, creo que es una suerte de discriminación, por ejemplo, que en la 66 comisaría, porque antes no dije qué número era en la 66 comisaría, se le haya bajado el año 2022 la categoría, con lo que afectan las dotaciones también y cuál es el rango del carabinero a cargo, diciendo y reconociendo también de que estamos muy contentos de tener a la comisaría en ese sector y sabemos que tienen una pega enorme los carabineros, reconociendo lo que hacen. Pero sin embargo, cuando se distribuyen las dotaciones policiales, resulta que finalmente siempre se termina perjudicando a algunas comunas. Tenemos un déficit casi del 70% de carabineros en Puente Alto, casi 2.000 personas por carabinero. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Necesitamos modificaciones, pero también acometer definitivamente el cambio del sistema garantista. Todas las comisarías están reportando que el 100% de los detenidos un mes son los mismos que habían detenido el mes anterior. Eso significa que los capturan en la mañana y en la tarde están libres. Y lo otro, que aquí vamos a tener diferencias, creo yo, es que hay una ley también en el Congreso para entregar atribuciones a los municipios, ¿ya? Resulta que para que se hagan una idea en la casa, miren, la cantidad de funcionarios municipales que en el país trabaja en labores de seguridad es equivalente a la dotación de la PDI hoy día en todo el país. ¿Ya? Estamos hablando digamos, lo que se llama guardias municipales. Patrulleros. O patrulleros. Claro, es que no existe la figura real de guardia, pero seguridad ciudadana. ¿Qué es lo que queremos? Ciudadana. Algunos le dicen paz ciudadana, otros le dicen seguridad ciudadana. Cada municipio tiene su figura. Pero tú sabes que todavía a veces me encuentro con personas que le dicen así. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que ahí hay un proyecto de ley fundamental para nosotros, para poder gestionar y colaborar ya con las policías, colaborar también con las vecinas y los vecinos. Todavía tenemos funcionarios municipales que no tienen ni cómo defenderse frente a agresores que están armados, etcétera. Y muchas veces el funcionario municipal es el primero que llega. ¿Qué vamos a esperar? Que sigan asesinando funcionarios municipales de seguridad para ponerle ahínco a sacar adelante este proyecto y en Macul. En Macul, acuérdate que fue un funcionario municipal por un procedimiento de violencia intrafamiliar y no tuvo cómo defenderse del agresor. Entonces, ¿pero qué es lo que postulan? ¿Armar a los guardias municipales? Porque lo dijo clarísimo el subsecretario Vergara, lo viene diciendo, no sé si hoy día o ayer, en la tercera, dice el gobierno no va a armar a los municipios, los guardias municipales no deben utilizar ningún tipo de arma, municipios con sus tareas, estoy citando al subsecretario Vergara, y policías con las suyas. Aquí hay que transparentar a la ciudadanía. ¿No está de acuerdo con eso? Es que aquí hay que transparentar a la ciudadanía. Primero, ningún alcalde he escuchado que diga que hay que ponerle armas de fuego a los funcionarios municipales. No, señores. ¿Cómo se defiende? Pero sí cómo se defiende el funcionario municipal frente a un agresor que está o armado con armas de fuego o con armas cortopunzantes. Ni siquiera le están dando la posibilidad en el proyecto de tener el tema eléctrico, ¿no es cierto? La Taser, que en el fondo te permitan controlar a la persona hasta que llegue carabinero. El primero que llega al funcionario municipal. Si finalmente el gobierno no va a dotar a los funcionarios municipales de las atribuciones, seamos muy transparentes, que lo diga el presidente y la ministra del Interior para que la gente sepa, entonces, que tienen que exigirle al gobierno solamente las acciones en seguridad, porque hoy día tienen a toda la gente confundida.
La gente cree que son los municipios los que están a cargo de la seguridad. Y eso les pasa a ustedes, colegas, también, aunque sean de otro color político. ¿Ya? Y a ti también. La gente va y dice, oye, ¿y el municipio? Y resulta que no tenemos ninguna atribución real. ¿Le pasa lo mismo, Karina Delfino? Sí, quiero señalar dos cosas. Respecto a la dotación de carabineros, precisamente donde es una distribución discreta que nadie conoce, hace algunos años atrás algunos alcaldes y alcaldesas pidieron que se pudiera transparentar la dotación de carabineros. Y ahí fue donde, yo diría, por primera vez se pudo establecer más o menos cuántos carabineros tenía cada comuna. Y sí se reveló de que en algunas comunas del sector oriente había mayor dotación de carabineros respecto al resto. Ahora, cuando uno habla con los alcaldes y alcaldesas de esas comunas, dicen que eso no es real y que efectivamente no existe esa dotación de carabineros. Entonces yo creo que sí es parte de una discusión que tenemos que dar respecto a cuántos son los carabineros reales y si existe algún tipo de desigualdad respecto a algunas comunas con otras. Porque de hecho en esas mismas comunas, por ejemplo en el caso de Las Condes, tiene un presupuesto per cápita municipal de más de 1 millón de pesos por habitante, versus una comuna como la mía, por ejemplo, que tiene cerca de 200.000 pesos por habitante. Entonces, si hablamos de desigualdades, también puede que exista eventualmente una desigualdad en la distribución de carabineros. Y en segundo lugar, respecto a lo de la ley de seguridad municipal, que yo creo que es súper importante que podamos legislar, ahí trae algo que es interesante y que yo creo que es urgente poder debatir, que es que si alguien amenaza o golpea a un funcionario municipal, no sea una riña común y corriente. Hoy día, si es que lo amenazan... Es como si cualquier persona. Es como si cualquier persona. Ya. Delito Y a especial. nosotros nos ha pasado, cuando por ejemplo retiramos comercio ambulante, hace muy poco en la municipalidad llegó una persona que le habíamos caducado una patente de alcohol a amenazar a un funcionario municipal, si a él le ocurre algo, es como si fuera cualquier ciudadano. Y no es cualquier ciudadano, si finalmente las fiscalizaciones en temas súper peliagudos se meten los funcionarios municipales. Ya. Entonces ahí creo que es importante también el foco en ese tipo de cosas. Y Oye, en las plazas donde consumen alcohol, hoy O día en el el funcionario sacar- municipal no puede ni pedirle, o sea, no tiene atribuciones para detener a esa persona, sacarla, aunque esté la tomatera, ¿me entiendes o no? Hay que esperar que venga Carabinero y Carabinero te dice, es que estamos en otro procedimiento más grave. Eso es Por verdad favor, respecto denos a- atribuciones. Ya, Ahora, Sí. vimos, y le doy la palabra al alcalde de La Reina, que dos cosas. Uno, que igual La Reina es dentro de las comunas, son las comunas del sector oriente. Tiene... Son los privilegiados, dicen. Los privilegiados, dicen algunos. Hágase cargo de eso con respecto al que Y tienen... lo dice con tanta ingenuidad, y- colega. y que tiene... Con ironía, en realidad. Si Pero tienen... hay una cuota de razón. Oye, pero todos se están quejando aquí, ¿ah? Sí, sí, sí. Y a ver si tienen efectivamente, si ustedes son privilegiados en términos de la dotación policial, pero además, ¿qué pasa con esto de cómo se tienen que defender los guardias municipales? Vimos en digamos, en Lo Valledor lo que ocurrió, era un vigilante, que es diferente la figura del guardia con el vigilante, pero vimos a un vigilante que sí están autorizados para usar armas y vimos lo que pasó, o sea... No porque un caso se va a ampliar a todos, pero ahí una mujer le sacó fácilmente el arma Y y disparó y por suerte nadie terminó muerto, Sí. pero hubo 3 personas heridas. Bueno, Entonces, ¿no es así nomás esto de permitir, digamos, que se defiendan o qué tipo de arma puede tener un guardia municipal o no? Sí, varias cosas. Uno tiene que ver efectivamente con el marco normativo. Yo creo que es súper importante darle la tranquilidad también a los inspectores y a los vecinos de que ellos van a poder cumplir con su función y su función principalmente es preventiva. Pero dentro de la prevención tienen que ser un real aporte a Carabineros. Carabineros, insisto, en mi comuna tenemos una dotación muy baja de Carabineros, igual que en la tuya, igual que en la tuya, igual que en todas las comunas de Chile, porque nos hacen falta más Carabineros y ahí tenemos que trabajar para generar los incentivos para que existan Carabineros, no los podemos fabricar. Claro, pero otra punto. cosa, pero ya, Pero el los punto ca- pero es, los- pero, hay perdón. pocos carabineros, pero Claro. la otra parte es cómo se reparten esos Exacto. pocos carabineros. No, pero- ¿Hay desigualdad ahí? Yo, ¿En esa a ver, distribución? es que, ¿sabes lo que pasa? Que, insisto, ahí a quién ataco. Ataco al interior, ataco a Carabineros. Hay un tema, efectivamente, que ellos hacen lo que pueden con los pocos Carabineros que tienen y efectivamente siempre se puede perfeccionar quizás la estructura y la repartición, ¿no es cierto?, de este contingente, pero ese no es el problema. El problema es que nosotros necesitamos generar los incentivos para tener más Carabineros o más PDI, no sé. Y por eso también sale el tema del ejército, a ver cómo apoya, así como la Armada apoya en todo lo que son las playas, no sé, el borde costero. Bueno, ¿cómo suplimos, digamos, este déficit de Carabineros? Y los inspectores municipales efectivamente pueden ser una solución. No para que cumpla la función de Carabineros, sino que para hacer justamente lo que Carabineros hoy día puede delegarle a los inspectores municipales. ¿Qué es lo que pasa? Hoy día tenemos un problema en la norma, en la legislación. Hoy día, por ejemplo, te pongo este ejemplo que es súper gráfico y que también
deja ver que hay una suerte de tratar de trabar a un proyecto importantísimo en el Congreso y eso nos está perjudicando a todos. Una de las indicaciones que tiene este proyecto de ley, y por eso no podía avanzar, es que, por ejemplo, los inspectores municipales no pueden participar de un procedimiento de riesgo. ¿Y cómo yo defino que es un procedimiento de riesgo? Entonces, el inspector tendría que ir, tendría que mandar a otra persona, un carabinero, a investigar si donde le están pidiendo socorro hay una situación de riesgo, tendría que... Claro. O sea, hay cosas que son impracticables, claro. ¿te fijas? Y que no hacen viable esa ley. Entonces, ahí hay que ponerse serio, y acá lo dijeron también. Hay que sentar en la mesa a los que estamos todo el día enfrentando el problema, que son los municipios. Pero ustedes no los invitan, no los integran. Muy poco, en estas discusiones. y lo que aportamos, digamos, y lo que decimos en las distintas reuniones, finalmente no lo vemos materializado en nada concreto. Bueno, el alcalde Palacios hablaba del tema de los militares. Hay quienes sostienen que, y recordemos el llamado del alcalde Bodanovich, ¿cierto?, de Maipú a poner militares, a usar militares en algunos sectores, que lo que podría servir para integrar a los militares en algunos sectores, a cuidar, a resguardar algunos sectores, es para liberar a carabineros, para que pueda, digamos, hacer mejor su función. ¿Están de acuerdo en la necesidad de integrar militares? Y en este caso, en el caso de Valparaíso, podría ser, digamos, en la Armada. O sea, ¿Alcalde Char? yo como medida estrella, como se ha planteado, no estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque los militares, por tres razones. Primero, los militares tienen otras funciones, no las de la seguridad pública en los mercados, en las poblaciones, en las carreteras. En segundo lugar, y están preparados, y ellos mismos lo han dicho, para funciones que no son esas. En segundo lugar, porque creo que hay una agenda que todavía ni siquiera se discute en el país, que tiene que ver con la agenda de las causas de la delincuencia. Hay múltiples causas de la delincuencia. Y una de ellas, a mi juicio, tiene que ver con los temas de fondo que este país dejó de discutir, no sé por qué. Como por ejemplo, que lo planteamos con Karina en la última reunión de alcaldes y alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades, el tema de la educación, Connie. O sea, la educación chilena, particularmente la educación pública, hoy día está en crisis. Y no solamente por los problemas de infraestructura, sino que porque los procesos de aprendizaje ya cada vez interpretan menos a los chicos y a las chicas. Y en tercer lugar, porque creo que además de los temas de fondo, hay una agenda corta en seguridad que yo he planteado hace un par de semanas atrás, donde 5 medidas en particular podrían, creo yo, provocar un cambio en las circunstancias que hoy día vive el tema de la seguridad pública en nuestro país. Paso a enumerar así, solo los titulares. Primero, lo de la Policía Marítima. Eso basta solo una ley en el Congreso para que la Armada tenga más dotación. En segundo lugar, hay más de 150, municipios en Chile que son turísticos. En el mundo existe, todos sabemos, las policías turísticas que tienen altísima valoración de parte de los turistas y de los residentes de sectores turísticos. Hay modelos donde se crea una policía autónoma, o bien depende de la Policía Nacional, como podría depender perfectamente de Carabineros. En tercer lugar, más y mejores fiscales. Las capitales provinciales, las capitales regionales no pueden tener solo una fiscalía local. En cuarto lugar, dejamos de hablar de las cárceles. O sea, tú lo decías, Germán, a propósito de que los sueltan al tiro. En la cárcel de Valparaíso, más del 50% de los reclusos son reincidentes. O sea, las cárceles siguen siendo escuelas del delito. Escuelas del delito. Por tanto, no hay una inversión pública fuerte precisamente para resolver esa situación. Y lo último, que hay que empujar con más fuerza, y ese es un llamado también que yo le hago al gobierno, un programa de ciudades seguras. Más de la mitad de los municipios en Chile no tienen seguridad ciudadana. Los municipios en Chile, por ejemplo, en la noche... ¿Valparaíso tiene? Tenemos seguridad ciudadana. Ya. Y lo otro que quería plantear es que en las noches las ciudades podrían estar mucho mejor iluminadas. A partir de programas de recambio de luminarias, como lo vamos a hacer en Valparaíso, y seguramente ustedes también lo han hecho como municipalidades, que hacen de que la noche sea un lugar mucho más seguro para transitar. Entonces digo, 5 cosas que constituyen una agenda corta en seguridad que... para evitar la utilización de los militares. Supuesto. O sea, usted no Mire, está hasta porque... Abel y Matei está en contra de esto. Ya. Germán Codina, Hasta Abel y Matei ¿qué está en contra de responsabilidad sacar a los militares a la calle. ¿qué responsabilidad tiene en esto el gobierno? Muchísima. De hecho, creo que fueron muy honestas las palabras del subsecretario de Prevención del Delito la semana pasada, que estuvimos en una reunión en un sector de Puente Alto. Lo invité para que viera la realidad in situ, así que aprovecho de agradecerle su presencia. Y él decía, el principal responsable por la seguridad es el gobierno, no se pierdan en eso. Y sí, obviamente también nosotros desde los municipios buscamos colaborar, pero con tan pocas atribuciones, y por eso estamos peleando porque nos den más atribuciones. Sin embargo, tengo una serie de diferencias con mi colega de Valparaíso. A ver. Primero,
seamos claros, no es una agenda corta. Le pones el título de una agenda corta, pero estás hablando de crear policías. Tú sabes lo que significa crear tramados institucionales Todo depende de la en nuestro voluntad país. política, Germán. Sí, lo que pasa es que lamentablemente... Y el Congreso tiene a la derecha oponiéndose a todas las leyes que está planteando el gobierno. Pero existiendo los municipios, si ni siquiera todavía a los funcionarios que ya están, que tienen contratos, que llevan años trabajando, le han dado atribuciones, ¿tú crees que van a crear una policía nueva para darle atribuciones nuevas? Entonces, es que si no seguimos haciendo lo mismo. No, si solamente lo pongo en el debate porque quiero que la gente en la casa entienda que nosotros como municipios nos vemos enfrentados lamentablemente a un portazo permanente o en el Congreso o en otras instancias. Estoy de acuerdo contigo. ¿Ya? ¿Estamos? Estoy de acuerdo Entonces, de verdad que estamos frente a una situación crítica. Cuando tú tienes una villa donde hubo 300 balazos y Carabineros no puede en ese minuto enfrentarse a las bandas que se están enfrentando, te demuestra que a Carabineros lo tienes que apoyar de alguna manera. Yo soy de los que cree que hay que apoyar a Carabineros para que puedan intervenir. Y la única manera ¿Cómo? ¿Con militares? La única manera que tiene Chile hoy día, rápida, ¿ya?, de poder hacer esto es obviamente con las capacitaciones necesarias, mejorar el proyecto de ley de infraestructura crítica, permitir que los militares puedan apoyar solamente en situaciones muy puntuales, cuando te enfrentas con bandas que tienen fusiles de guerra, granadas, que ya hemos visto que las pueden usar, porque hace 2 meses atrás, recordemos la carabinera que fue herida con una granada. Entonces, señores, dejemos de hablar del mundo de Vilcipap. Aquí estamos frente a un problema que necesita acciones urgentes de parte del gobierno y de parte de todos los actores. O nos sumamos o este crimen organizado se va a terminar tomando la institucionalidad y se va a seguir tomando el territorio. Y los que viven con miedo, escondidos en la casa, son las personas que nos están mirando hoy día. No salen en la noche, están cambiando sus hábitos. Incluso cometemos un error desde mi punto de vista garrafal. Resulta que hoy día si te asaltan te dicen, oye, ¿y tenías reja en la casa? ¿Y tenías alarma? Como que si fuera tu culpa más encima que te asalten. Oye, es culpa del Estado que no cumple su rol. Sí. Karina Delfino, No, ¿militares, ayuda o apoyo de militares como propone Es que lo Germán mismo Godínez que o no? está planteando el alcalde de Puente Alto, que además dice cosas terribles respecto al arma de guerra que, por ejemplo, pudiese existir, que no lo estoy poniendo en duda, pero yo creo que la única manera de poder desarticular esas bandas es con más inteligencia y no necesariamente con más militar en ese momento. Lo que al menos yo he planteado... La ley duerme en el Congreso. Sí, al menos lo que yo he planteado y que me hace sentido y que no solamente lo había planteado el alcalde en Maipú, sino que también el alcalde de Estación Central, es que los militares puedan apoyar cierta infraestructura crítica, como por ejemplo el terminal de buses, que yo creo que a propósito de eso se armó la discusión que después se profundizó con Maipú. Y a propósito de Maipú... Ya, pero eso usted estaría de acuerdo, que podría ser una fórmula. Pero, por ejemplo, en el caso de Quinta Normal, ¿qué infraestructura crítica podrían...? No, nosotros lo hemos pensado en los metros, por ejemplo, pero yo no abordaría una situación, por ejemplo, una población que tienen arma de guerra, que tienen droga con militares, porque yo creo que eso es más inteligencia. ¿Cómo desbarata esa banda? O las bandas que roban portonazos, ¿cómo las desbarata? Gente que roba en 30 segundos, que te apunta y te roba todo, o te roba el auto. Esas personas, ¿cómo las identificas? Con más inteligencia, con más recursos, con más voluntad, como también lo decía el alcalde de Valparaíso. Pero yo también quería poner como, por ejemplo, el caso Maipú. El alcalde sale a pedir militares y 2 días después hace un tremendo operativo con la PDI y con Carabineros para desarticular principalmente actividades ilegales dentro de la toma. Entonces, el mismo caso Maipú nos demuestra que fortaleciendo a la policía se pueden abordar situaciones que son complejas. Pero da la impresión de que se tuvo que pasar lo que pasó en Maipú para que se hiciera ese operativo. Y porque además yo creo que acá hay otra cosa que... Y el alcalde tuvo que salir a hablar y complicar a todo el mundo. Que no hemos hablado, pero la problemática de las tomas, que yo también la tengo en Quinta Normal, se dejaron crecer de una manera descontrolada y tampoco metiendo investigación policial. O sea, si esas tomas se le hubiese puesto atajo hace 2 o 3 años atrás, no hubiésemos estado hoy día en la discusión en que estamos. Y lo otro que quiero señalar es respecto a 2 cosas. El seguimiento de la plata. El seguimiento de la plata yo creo que es algo que hoy día no se hace. Y las mansiones que muchas de las personas no viven en las poblaciones que estamos hablando, Puente Alto, Quinta Normal o de Valparaíso, viven en las comunas del sector oriente. ¿Y quién se hace el cuestionamiento? ¿Cómo se compran esas casas? ¿Cómo se compran esos autos de lujo? ¿Por qué andan esos autos de lujo de las poblaciones nuestras haciendo negocios, entre comillas, con temas de droga, armas, etcétera? Y eso hoy día nadie habla. Y en último lugar... Pero eso está en alguno de los proyectos de ley. Pero también duerme. Inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Y lo último, lo mismo que decía el alcalde de Valparaíso, yo creo que el tema de educación es un tema fundamental, que a veces se tiende a eclipsar con la crisis de seguridad, pero entregar educación de calidad y digna, yo creo que es fundamental en este país. Viene el ministro de Educación en el siguiente bloque. Pero al final estamos abordando las consecuencias del problema, Germán. No nos estamos haciendo las preguntas para ir a las causas. Y yo, a propósito del caso que tú decías del tema del armamento de guerra, ¿por qué una banda llega a acceder a armamento de guerra?
hagámonos esa pregunta sobre la mesa, porque si no estamos hablando de las puras consecuencias, cuando ya tienen... Probablemente hay que atacar las dos cosas. Por ¿no? supuesto, pero lo fundamental es ir a las causas. Pues sí, si queremos que las cosas cambien hay que apuntar a las causas. Entonces, ¿cómo adquieren esos armamentos? ¿Por pasos irregulares? ¿Por los puertos? venta mercado negro? ¿O estos robos que de repente tienen lugar en los cuarteles militares? ¿Se acuerdan? Estoy de acuerdo, hay que ir a Entonces, aduana, vamos a las atajar eso, causas. de todas maneras. Aduana. Porque si no, Aduana. exacto. Aduana, Los escáneres de aduanas que Pero funcionan. nadie está hablando de aduana. Sí, Alcalde Palacio. Aduana, Nadie está hablando control de eso. fronterizo. Hablemos de que eso. Son temas. Hay instituciones como el mismo impuesto interno para la persecución, ¿no es cierto?, de los recursos. Hace años que se viene hablando de una base única de datos. Tiene un nombre así como Banco de Datos Unificado, ¿no es cierto? Sí, unificado. El Banco de Datos Unificado, ¿qué es lo que pretende? Finalmente que uno, si por ejemplo hago un control vehicular en la calle, yo pueda ingresar su RUT y sepa si tiene problemas financieros, sepa si tiene problemas con la ley, incluso con los datos que tenemos nosotros en la municipalidad, para saber si esa persona efectivamente significa un riesgo para las personas del entorno. Es un tema que nosotros venimos persiguiendo hace harto tiempo, pero más allá de eso, te he comentado, tenemos hoy día un problema grave de efectivos policiales en la calle. Por eso ¿Y una el apoyo, alternativa al apoyo o de ya los sea con la militares? Armada, con el Ejército o con los mismos inspectores municipales, hay que ver ahí cómo se soluciona eso. Ya, pero ¿en qué aspecto? ¿Dónde podrían ayudar o cooperar los militares? Con en un control vehicular, por ejemplo. No tienen que haber 3 carabineros, podría haber en apoyo el Ejército. O en los malls, por ejemplo, o en las estaciones de metro, que también de repente, nosotros, por ejemplo, en una estación, en un mall, tenemos una patrulla permanente que está ahí. ¿Por qué tiene que haber una patrulla permanente? Podría haber, oye, si el Ejército lo hace en las elecciones, cuida todo, en fin, cuando hacen estas acciones en conjunto, acciones de enlace, ¿no es cierto?, se capacitan. Ellos están capacitados, no es cierto de fondo que no tienen las capacidades. Cuando fueron a Haití, fueron justamente a hacer labores de control de orden público. O sea, sí lo pueden hacer. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad. Pero aparte de eso, hay temas que nosotros estamos perdiendo como oportunidad y que son fundamentales. Nosotros los municipios tenemos una gran ventaja respecto a las policías, incluso a todo el resto del Estado, que es administrar el espacio público. Nosotros administramos nuestras calles. Y hoy día tenemos cámaras, hoy día tenemos sensores, alarmas comunitarias, un montón de tecnología que no estamos aprovechando bien, porque nosotros, los municipios, no podemos acceder de repente a información. Recién acabamos de hablar, ¿no es cierto?, este banco unificado de datos, pero yo ni siquiera pido eso. Yo pido, por ejemplo, saber quiénes son los delincuentes que andan sueltos en la calle y poder chequearlo a través de un análisis facial, ¿no es cierto?, la inteligencia artificial de nuestras cámaras, para marcarlo y prevenir que se cometan los delitos. Lo mismo con las placas patentes de los autos. Hoy día entran y salen, sabemos al otro día si es que estaban robados o no. ¿De qué nos sirve eso? Nos sirve saber en el momento para poder mandar nuestras patrullas. Hay temas que son... Y eso apunta en el fondo a que acciones preventivas antes que se cometan los delitos, que es lo que nosotros tenemos que hacer como municipio. Ya, hablando de las acciones preventivas, usted está fomentando esto de que las familias tengan un protocolo de emergencia en caso de robos o de algún posible asalto. Tienen que las familias organizarse. Pasó esta semana, ¿cierto?, en un asalto en La Reina fue, ¿o no? Sí. Donde Lo que abunda no daña. Nosotros necesitamos hacer todo. Hoy día tenemos que reconocer que hay una crisis de seguridad. Y las personas lo saben y nos piden que nosotros hagamos acciones. ¿Cuál es la postura nuestra? Que esto no es responsabilidad ni de la municipalidad, ni de Carabineros, es una responsabilidad como sociedad. Todos tenemos que colaborar para superar esto. La mejor forma de colaborar es tener una comunicación directa con nuestros vecinos. Nosotros tenemos 380 comités de seguridad y nos funciona súper bien. Y dentro de esos comités de seguridad, lo que nosotros hacemos como municipio es capacitarlo y entregarle protocolos de reacción. Un poco es lo mismo que hizo esta familia, pero a nivel interno. Yo creo que es bueno. Ojalá nunca esas familias tengan que pasar por un delito de esas características. Pero si les llega a suceder, con estos protocolos pueden salvar vidas. ¿Y ustedes en el fondo sugieren qué tipo de protocolo? Porque una cosa es decir, es importante que las familias hablen. ¿Qué pasaría si nos hacen un portonazo? ¿Qué pasaría si entra a robar? Efectivamente, siempre esto tiene... El ideal, ¿no es cierto?, es que vaya acompañado con la guía de un profesional del área. Nosotros en la dirección tenemos, te fijas, Bueno, ahí los yo creo capacitamos. que es interesante lo que dice el alcalde de La Reina. Yo creo que cada comuna tiene su estrategia. Creo que mientras más diversidad de estrategias, mejor. Me parece bien lo que plantea mi colega. Por ejemplo, nuestra estrategia en Valparaíso se reduce a una frase: más comunidad es más seguridad.
Ya, pero en la práctica... Eso en la práctica, ¿qué significa? Que la gestión del municipio está orientada a fortalecer el tejido comunitario de nuestra ciudad. En los barrios, incluso aquellos que han sido más estigmatizados. Entonces, le hablo de dos iniciativas muy concretas que tienen que ver con deporte y con cultura. Nosotros en Valparaíso tenemos al menos 13 escuelas deportivas que son completamente gratuitas de básquet y de fútbol, donde hoy día debemos tener más de 2.000 niños y niñas de 8 o 9 lugares, 8 o 9 barrios de los más complejos de nuestra ciudad, donde generalmente el Estado le cuesta mucho llegar. Por eso le digo que en Valparaíso hay lugares donde al menos el municipio de Valparaíso llega hasta en la última calle. Y eso permite involucrar, que es un actor fundamental, que lo decía José Manuel, a la familia, porque los papás y la mamá se involucran en el proceso de formación deportiva de los chicos y las chicas. Y otra fuerte inversión que hemos hecho nosotros con nuestro presupuesto municipal, que además lo tuvimos que sanear porque los que estaban antes lo dejaron bien diezmado, es en torno a la cultura. Nosotros, en torno a la cueca, en torno al cine, en torno a la literatura, hemos logrado ampliar el tejido comunitario de nuestra ciudad con acciones como la de ayer. Por ejemplo, ayer hubo una fiesta de la literatura con premios nacionales en Valparaíso. 1.000 niños y niñas de Valparaíso tuvieron la posibilidad de comprar libros, jugar, disfrutar de un cuento. Es decir, los municipios, antes de cumplir roles de policía, Connie, yo creo que hay que fijar la línea. El rol de las policías, Pero ahí, el rol del municipio, perdón, Germán, el rol del municipio es trabajar con la comunidad. Aportar a construir y a fortalecer el tejido comunitario. Una comunidad fuerte es más capaz de enfrentar los problemas de seguridad de su barrio que una comunidad debilitada. Germán Codina. Para que repartamos la palabra, alcalde. Sí, juntas de Para que hablemos todo. Porque mira, a ver, yo... ¿Estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Primero que sí. Sí, lo que pasa es que también hay que ser muy claro con la gente que nos está mirando. Primero decir de que yo no encuentro contradictorio que nosotros sigamos adelante, porque también te puedo enumerar aquí y destinarle 5 minutos a hablar de todas las cosas buenas que estamos haciendo en Puente Alto, con extensión horaria, con deporte, con cultura, todo lo que hemos estado haciendo para recuperar el espacio público, pero lo que sí creo es que estamos frente a una crisis de seguridad, de delincuencia, que es inusitada, ¿ya? Es algo que necesita con urgencia cambiar la forma en que el Estado está enfrentando esta delincuencia. Y eso no significa que dejemos de hacer actividades de prevención. Sí, de hecho, por eso tenemos extensión horaria en todos los colegios municipales, en todos. Por eso buscamos también el incentivo al microemprendimiento, que las familias tengan cómo salir adelante y parar la olla todos los meses, para que no tengan que también estar recurriendo después a generar ingresos por otras vías ilegales, ¿me entiendes o no? Entonces, por supuesto. Y necesitamos los operativos para despejar el centro, que son las cosas que le pedí a la delegada presidencial regional la semana pasada, que estamos coordinando con ella. Pero ¿qué te quiero decir? Estamos frente a una crisis, tenemos un sistema garantista que lamentablemente está haciendo que las policías todo el día estén destinadas, ¿ya?, y gastando su tiempo en detener a los mismos una y otra vez. Ahí hay algo que cambiar. Además, tenemos el equivalente a toda una PDI en los municipios de Chile y no se le está dando las atribuciones. ¿Ya? Y eso es algo gravísimo, porque en el fondo significa que tienes amarrado a los funcionarios municipales, ni siquiera le permite al funcionario municipal... Espérame, pero solo para que la gente entienda. Sí, está bien. Por ejemplo, no le permite al funcionario municipal, si captura a una persona que estaba justo en un delito flagrante, trasladarlo a la comisaría y lo hacen quedarse ahí expuesto a que la banda criminal que apoya a ese delincuente agarre al funcionario municipal, lo apuñale en la calle. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo es posible que estos proyectos de ley no salgan? Yo estoy de acuerdo señores? con todo lo que estás diciendo, pero te quiero plantear algo. También dejamos de hablar de las policías. O sea, ahora recién estamos volviendo a hablar de las policías y sobre lo que sucede con las policías y las crisis que también están viviendo las policías. O sea, hace menos de un mes el director de la PDI tuvo que renunciar por un caso de corrupción porque fue formalizado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la cuestión de las policías o el tema de las policías, las crisis que viven las policías se dejó de hablar en Chile, porque particularmente el sector de ustedes casi plantea como si cuando uno le hace una crítica a una policía, que es una crítica constructiva, como que se pone del lado de los delincuentes. No, pero lo que marcó antes y después fue la agresión. Entonces, no fueron otras cosas. Y fue que no tenían el apoyo para estarse enfrentando con los criminales. De hecho, la ley Naim, que justamente para que la policía pueda responder. Hablemos de la policía. Recién salió después de que se asesinó a 3 carabineros en nuestro país. Mira, hasta el presidente Piñera, yo participé en una mesa de seguridad en 2018. Hasta el presidente Piñera se atrevió a hablar de la reforma de las policías. Pero escúchame, entre medio vino el estallido social y hay quienes critican hay que modernizar la policía y hay que modernizar los municipios también. Por supuesto, pongamos el tema, pero hagámoslo en serio. Pero hablaron de corrupción, yo quiero poner el tema sobre la mesa porque eso es otro problema que afecta a los municipios de manera bastante transversal. Esto es lo que dijo el presidente Gabriel Boric en una reunión que se juntó con varios de ustedes, ¿cierto?, esta semana. Sabemos que ninguna sociedad está exenta de vivir casos de corrupción o de falta de la probidad. La diferencia
se hace en cómo reaccionamos frente a ella, cómo no la dejamos pasar y la combatimos de frente. Por eso tenemos que garantizarle a la ciudadanía que vamos a ser firmes ante todo hecho de corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a permitir que unos pocos saquen provechos de los recursos que son de todos. Vamos a ser duros contra la corrupción, venga de donde venga, dice el presidente Gabriel Boric. Hasta el momento, algunos números sobre la mesa. Querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado por corrupción abarcan al 40% de las comunas del país, 40%. Existen 32 alcaldes imputados y más del 50% de los municipios de Chile están siendo investigados por corrupción. Karina Alfino, ahí hay un problema que también puede terminar como ligado al tema de la seguridad. ¿Por qué es transversal? ¿Por qué es tan transversal? ¿Qué pasa en los municipios? Es que, o sea, yo creo que las personas que han cometido delitos, las personas que tienen falta administrativa, falta de la probidad, yo creo que es súper importante que se investigue y paguen lo que tengan que pagar. Yo comparto con el presidente. Pero no son pocos, no son casos aislados. O sea, son más de 340 comunas. Yo tampoco es que todos seamos iguales. Yo creo que también es un problema ahora en la política porque creen que todo el mundo roba, que todo el mundo es corrupto y eso no es real. Y yo creo que es súper bueno que finalmente se pueda esclarecer las situaciones de corrupción y que pagues quienes tengan que pagar. Yo creo que es positivo lo que pasa en Maipú, es positivo lo que pasa en Viña del Mar, es positivo lo que pasa incluso ahora en Recoleta con respecto a las investigaciones, porque eso también le da seriedad a las instituciones públicas, que en el fondo, independiente del color político, se puedan investigar los casos que tengan que ver con falta de la probidad. Entonces, yo creo que es importante, que es lamentable que hayan obviamente más de 30 alcaldes, porque uno que pertenece al mundo del municipalismo, yo soy parte de la directiva de la HM, obviamente que uno lamenta cuando hay estos casos, pero yo creo que para la fe pública y para que las personas vuelvan a confiar en nosotros, estos casos se tienen que esclarecer. ¿Alcalde Char? Estoy de acuerdo con Karina. Yo no voy a ser un defensor acérrimo del municipalismo. Creo que el problema es profundo en el siguiente sentido, Connie. Parafraseando una canción, la corrupción es un monstruo grande que pisa fuerte y pisa a los municipios, al ejército, a carabineros, a la PDI, al gobierno. O sea, pareciera ser que no hay ninguna institución hoy día en Chile que está a salvo de la corrupción. Es brutal lo que está pasando en Chile. Entonces, eso a mí me da cuenta de que hay un proceso de descomposición del sistema político y en particular de las instituciones, que me parece de que no se está abordando con la seriedad y la profundidad que se merece. Se intentó hacer dentro del marco de lo constitucional, no resultó, no quiero abrir el debate sobre aquello, pero el problema sigue presente y sigue presente muy fuertemente en los municipios. Y los municipios evidentemente son herramientas institucionales cuya última ley se dictó en los años 80. Claro. O sea, son municipios que no reflejan ni en las facultades, ni en los controles, ni en las preparaciones lo que se requiere hoy día en una sociedad como la chilena en el siglo XXI. Germán Codina, nos queda poco tiempo, por eso estoy... que cada uno mira, yo haga su planteamiento en este tema. A ver, mira, yo primero coincido plenamente con lo que decía el presidente de la República. Yo creo que hay que ser muy drásticos, hay que castigar cualquier atisbo de corrupción, sea del color político que sea la autoridad, pero creo que también hay que hacer como una suerte de reseteo político. Porque resulta que tenemos autoridades que son elegidas por todos los chilenos, que se les paga el sueldo con los impuestos de todos los chilenos, que, por ejemplo, no abren sus cuentas corrientes, ¿ya? Tenemos autoridades que se niegan a hacerse el test de pelo. A todas las autoridades, porque tiene que ser bajo, por ejemplo, algún juicio en particular, una investigación, una formalización, que recién te abran tu cuenta corriente. Cada uno que asume lo que debería hacer es firmar un papelito antes y decir, señores, Unidad de Análisis Financiero está autorizada o Fiscalía a estar revisando permanentemente las cuentas corrientes de todos los elegidos y todos los designados, porque también hay muchas autoridades designadas por el presidente de la República, por ejemplo. Y además de eso, test de pelo cada 6 meses a todos, porque resulta que el crimen organizado y el narco pueden estar sometiendo a decisiones a alguna autoridad chantajeándola con el consumo que tiene, por ejemplo, ¿ya? Y tal vez nos vamos a enterar mucho tiempo después. Entonces, actuemos a tiempo, terminemos con los espacios oscuros, con las opacidades que permiten que se instale la corrupción en nuestro país. ¿Alcalde Palacio? Sí, por supuesto, tenemos que seguir avanzando en que todo esto sea lo más transparente, rápido. Sí, el problema mayor que tenemos hoy día es que a nosotros nos eligen para hacer una buena administración, para hacer gestión, para hacer crecer nuestros municipios. Y al final este tipo de situaciones lo que hace es alejarnos de la ciudadanía y que los focos se distorsionen, se pongan en la cosa que se robó este otro, en la farmacia que hizo él, en fin. Y no se habla de lo importante, que es el crecimiento del país, ¿no es cierto?, de los municipios que finalmente ayudan al crecimiento del país. Entonces, uno
lo que quisieran en el fondo es decir, oye, mira, así recibe el municipio, mira cómo estamos, mira los progresos que hemos hecho. A nadie le importa. Hoy día la gente tiene el foco en, no, estos gallos deben ser ladrones porque, en fin... Sí. Esa Ya, cosa oye, es súper complicada. terminamos con Eso es un súper... La corrupción es un atentado contra la democracia. brutal. Hablan ustedes de elecciones, Estoy de acuerdo. quedan esta semana es el plazo para inscribir el miércoles, ¿cierto? Las primarias para las elecciones municipales. No, hay algunos que no van a la reelección, pero la mayoría sí. Germán. Germán. No, Sí, no, Tú que no no va a la vas, reelección, Yo no voy, que no, yo no porque voy. no puede, pero tiene su... Usted va. Pero tiene su delfina, iba a decir, ¿ah? Tiene su delfina. Matías Toledo. Ya quiero que cada uno responda. ¿Primarias en su comuna para definir el candidato? Es que soy candidata única. Entonces, Ah, ya, no sí. va a haber. Entonces, No ¿está tengo- segura? ¿El Partido Estoy Comunista segura, no sí. va? Ya está claro que Ya no va a está claro. presentar un candidato Sí. que le compita. Soy candidata única. Ahora, si hubiese habido un ¿Sí? candidato, hubiese estado completamente disponible a las primarias. Pero Jorge hoy día Char. soy candidata única. No sé qué pase. Ya, pero Porque pasa usted que- dijo, espérese, usted dijo, la política siempre va a permitir el restablecimiento de lazos rotos. ¿Está en conversaciones con el Frente Amplio? Transformar Chile, del movimiento del que soy parte, tiene una conversación con el Frente ¿Está Amplio. conversando? Sí, hay una ¿Podrían conversación. haber primarias con el Frente Amplio? Lo que pasa es ¿O que- podría usted ser el candidato del Frente Es Amplio? que hay un problema. Imagínense que en esta mesa está el oficialismo y la oposición, pero en la mesa hay un actor que no cabe dentro de esa negociación, que es lo que yo llamo el campo extraoficialista. Ya. Está constituido por un montón de gente que no somos de derecha, como los compañeros que están al frente mío, pero tampoco somos parte del gobierno. Ya. Y estamos por construir una fuerza política nacional distinta Ya. por los cambios. Entonces, nosotros somos parte de eso. El oficialismo tiene que tomar sus propias decisiones. ya. Sí, Sí, exactamente. yo quería decir ¿Palacio solo, Primarias? sí, solo una cosa de nuestro sector, pero la presidenta Bachelet en un encuentro el día jueves dijo unidad, unidad, unidad. Y Ya. yo creo que ese es el camino. Hasta el momento no tengo contrincante para primaria. Yo creo que hay un tema de timing también complicado. ¿Ya? No me complica a mí, pero hasta el momento soy candidato único. Ya. Bueno, yo que- Germán, Carla Rubilar o van a ir debieran ir a primaria? Renovación Nacional tiene como 3 candidatos. Ayer fue... Hay Ayer una fue un pelea día muy- familiar de Sí, por medio. claro, además. Ayer... Ya, cortito porque Pero se nos acaba sí. el El mismo tiempo. apellido. colega, déjeme responder. porque se me va el tiempo. Germán, perdón. A ver, mira, la verdad es que ayer ¿Usted está pasó con el primo o algo. con el hermano? Ayer pasó con algo Carlos. muy importante en el Consejo General de Renovación Nacional. Se aprobaron las primarias, se inscribieron en estas primarias. Bueno, una persona que a mí me encantaría que fuera la futura alcaldesa, que es Carla Rubilar, y todo esto se hace también a pedido de ella, que hace varios meses dijo que lo mejor era las primarias para resolver esto, y se sumaron también los otros 2 candidatos, el sobrino del senador y el hijo del senador. Lo que me parece bien. Mira, no, pero a ver, yo al revés quiero tienen valorar, derecho, todos quiero tienen valorar. derecho. Pero déjame responder, yo no interferí en tu respuesta. Mira, yo creo que es muy valorable, esto también tiene que hacernos sentido en lo importante que es la unidad, como lo dijo la presidenta Bachelet para la Para izquierda. nosotros. Para nosotros también es muy importante porque hay muchas cosas que acometer definitivamente para mejorar la calidad de vida en nuestro país, realmente combatir la delincuencia y tantos otros flagelos, y mejorar la educación, por cierto, que eso es parte, entiendo, del panel que viene ahora. Germán, José Manuel, Jorge, Karina, muchas gracias por venir a Estado Nacional esta mañana. En Estado Nacional estamos preparados para abrirle la puerta al Censo de Población y Vivienda 2024. ¿Estás lista o listo tú también? Entrevistas en Estado Nacional. Ya lo habíamos adelantado, está con nosotros el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Ministro, gracias por haber venido a Estado Gracias a Nacional. ustedes por invitarme. ¿Cómo están, Ministro, Connie? muy Matías. buenos días. ¿Día o tarde? Todavía. a punto- Todavía, antes de a las punto del 12. mediodía. 7 minutos. faltan. 880 estudiantes sin matrícula, sin sistema escolar. Primero, esa cifra usted creo que me la ratifique, y si es así, bueno, ¿qué va a pasar con estos alumnos? Sí, mira, efectivamente es un proceso largo, ¿no? Desde que se parte con el proceso de admisión en agosto más o menos, es que en las distintas etapas van surgiendo distintas cifras. Incluso al final del año, una vez que se termina el periodo regular y el periodo complementario, estas cifras son harto más grandes y se llega a marzo, digamos, luego de haber hecho todo un proceso de distribución, de generación de cupos y todo, a cifras mucho más consolidadas, más pequeñas, ojo, que son las habituales en los años escolares hacia atrás. Como Al es menos- habitual que haya 880... Incluso más, Connie. Incluso más. 880, Este año, 80 estudiantes sin cupo de colegio. este año es el año que hay menos estudiantes que todavía a esta altura están resolviendo su tema de... Después de un mes de que ya Claro, partió el año claro, escolar. Claro. La ¿Es cifra- normal entonces? ¿Por qué se- No estoy diciendo que sea normal, Connie. Lo que estoy diciendo es que es habitual que en procesos de admisión y en los procesos de consolidación de matrícula al inicio del año escolar, las cifras son
mucho mayores que las que estamos viendo este año. Pero me imagino que se resuelven rápido. Se van resolviendo durante... Y aquí llevamos un mes. Miren, Connie, incluso muchos de estos casos terminan resolviéndose durante el año escolar, ni siquiera durante el primer mes. Porque hay un tema muy clave. Si esto para mí es bien sorprendente cómo se ha abordado la discusión, porque esto se resuelve de manera administrativa. Lo dijo de alguna manera Daniel Rodríguez y Raúl Figueroa, creo que el sábado hubo una... Aquí hay que tomar decisiones y una de esas decisiones, que son las de mediano o largo plazo, tienen que ver con construir más escuelas. Tú, en el sistema escolar, a nivel público, tú tienes una distribución que está concentrada mayoritariamente en la educación básica. Entonces, el tránsito a la educación media se ve presionada. Ahora, tampoco es un problema que se distribuya en todo el país, son determinadas zonas, y además son determinadas zonas que se van moviendo de un año a otro. En un año hay un problema en una zona... punto que usted diga que hace falta más escuelas, porque una de las críticas Así es. que se le hace al sistema de la reforma es que no hay libertad para generar más escuelas y que hay muy pocos incentivos. ¿Usted sería partidario de que haya más libertad y que haya más competencia, que haya más gente que proponga? Yo sé que la palabra competencia en educación hay algunos que se cayeron de su cama, pero es la verdad. Más oferta. Hasta ahora al menos. O los que iban en la trotadora se cayeron. Más oferta educacional y que se compita en el buen sentido de la palabra por ofrecerle a las familias una mejor educación, un mejor proyecto. Venga con nosotros. Es que yo creo que no se trata de eso, Matías. ¿Hay libertad? Se trata... Un dato mata relato, dicen por ahí, ¿no? Entre el 2019 y ahora se han propuesto la creación de más de 325 proyectos o modalidades nuevas. Y prácticamente todos se han aprobado. Todas se han aprobado. O sea, no quiero mentir. Prácticamente. Hay 28 que se han rechazado porque no han cumplido con Pero los la requisitos. mayoría se ha aprobado. La gran mayoría. Pero son requisitos mínimos. Si usted cumple los requisitos... Presentamos un proyecto de ley. Presentamos un proyecto de ley para abordar el tema de la creación de nuevos proyectos educativos en el contexto de falta de oferta. El problema, ¿sabes cuál es, Matías? El problema es que la oferta no está planificada. Yo te quiero dar un dato que es súper relevante. Este año volvimos a generar más de 2 cupos por postulante. Es decir, en Chile hay más del doble de cupos que la necesidad de cupos. Lo que ocurre es que no está bien distribuida. Entonces tú tienes 2 cupos por niño postulando a nivel nacional, como de promedio. pero no están concentrados o están distribuidos de una forma tal que de todas maneras en algunos territorios te falta. Entonces, Al de yo creo que antes no le sirve putre. entonces el tema no es, como lo dices tú, Matías, abrir espacio para la competencia. Acá el tema es cómo orientamos que las soluciones estén donde se requiere que estén. ¿Y por qué no existen proyectos particulares en esos territorios? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? Respóndeme usted que es el ministro. Mira, yo creo que porque históricamente en esos lugares no ha sido algo atractivo para los privados instalarse en esos lugares. Pero más que privado, si hay subvención escolar... No. Yo lo digo porque incluso copago. en esos lugares en los que la oferta privada es baja. Históricamente ha sido baja. Por ejemplo, en Alto Hospicio. Son pocos los establecimientos educacionales en general que hay en ese lugar. Entonces, lo que hay que hacer es ir generando nuevas capacidades y yo feliz, si son proyectos particulares subvencionados, yo lo he dicho varias veces, no tengo ningún problema con la libertad de enseñanza, al contrario, creo en la libertad de enseñanza, la ejerzo yo con mi propio hijo, porque me parece que es muy relevante, pero al mismo tiempo esto tiene que ser ordenado. Aquí nos sirve abrir esta cuestión para que se genere... Porque mira, Connie, esto es súper importante. ¿Por qué durante mucho tiempo se cerraron escuelas? Recuerden el debate que había hace años atrás sobre la capacidad ociosa del sistema. Sí. O sea, habían más espacios que niños en el sistema requiriendo usar ese espacio. Entonces, ¿qué ocurrió? Se cerraron establecimientos educacionales, se convirtieron en otras cosas, digamos. Se fusionaron proyectos educativos, se fusionaron cursos, se convirtieron salas de clase en bodegas, en salas de reuniones. Lo que hemos estado haciendo nosotros hoy día es recuperar esa capacidad que el sistema tiene, pero que se perdió por distintas razones. Entonces, acá hay un tema muy importante y con esto termino, Connie, disculpa. Acá el tema es cómo nosotros orientamos con la información que nos entrega el sistema de admisión escolar las soluciones a donde se requieren que estén las soluciones. Ya, porque si no es tirar plata pero a la basura. Eso que usted dice que es necesario, que es construir más colegios, es obvio que es a largo plazo, porque eso no se hace de un día para otro. Tenemos 880 estudiantes que después de un mes no han ido a clases, no han tenido clases. Se implementó este sistema de anótate en la lista, ¿cierto? Se estrenó este año, que buscaba como evitar esas filas que veíamos a los papás como casi acampando en algunos colegios afuera y facilitar el proceso de postulación. ¿Fracasó eso? Porque da la impresión de que hubo una cantidad de quejas en su momento, de que se caía el sistema, de que no eliminaba otras postulaciones cuando quedabas en el colegio.
¿Tiene algo que ver este sistema, el estreno de este sistema, con la cantidad de estudiantes que quedaron sin colegio? Es buena la pregunta que tú haces, Connie, porque yo creo que no hay nada, ni en la nota de la lista, ni en el sistema de admisión escolar, que tenga alguna relación con la falta de oferta educativa en territorios donde hay menos cupos que niños postulando. Son fenómenos distintos. Uno puede mejorar el SAE, uno puede mejorar en la nota de la lista. Yo tengo una opinión al respecto, y de hecho lo hemos conversado con la subsecretaria y los equipos de cada una de las modificaciones que hay que hacerle al proceso de notas de la lista. Por ejemplo, que en el proceso pudiesen participar en la etapa post-asignación regular y asignación complementaria del sistema de admisión escolar, que pudiesen participar también los niños que ya tenían matrícula. Eso generó duplicidades de postulaciones, claro. Entonces ya es un aprendizaje. El próximo año, entonces, este segmento de estudiantes no va a poder participar de notas en la lista durante el periodo que hay entre diciembre y marzo. Hay que hacerle para modificación. concentrar, sin duda que sí. Y eso es parte de la evaluación de la política pública, si para eso estamos. Ahora, otra cosa es mentir. Y mentir es decir, por ejemplo, que el sistema de admisión escolar o que notas en la lista son responsables de que falte oferta educativa en determinados lugares. No lo es. No tiene que ver una cosa con la otra. otra. No lo es. Hubo un sistema que se le puede llamar premium, si uno considerara que son como las plataformas donde uno ve películas, ¿no es cierto? O los Spotify. Uno puede ir sin propaganda. 5 comerciales. El básico y el premium. El básico la nota está en la lista para poder obtener colegio. Hay un premium de 109.000 pesos que evidentemente no muchas familias en Chile lo pueden pagar. Pero eso atenta totalmente contra la igualdad, la libertad de acceso, el principio básico que inspira una reforma educacional pública como esta. Yo le pedí a la subsecretaria investigar esta materia porque me parece complejo, porque además no sé qué es lo premium que podrían ofrecer cuando el tema el sistema lo que hace es identificar oferta y distribuir matrícula. No te genera un cupo nuevo, digamos. Entonces, ¿qué le respondieron de esa investigación? No, están precisamente en ese proceso. Pero usted no sabía que existía, porque esto es la misma plataforma que le ofrece el sistema a SAE, al sistema, ¿cierto?, de admisión escolar, que tiene esta suscripción no es la plataforma del SAE. No, es el proceso de anotas en la lista. Ya, pero a eso voy. Sí. Ya, anótate en la lista. Y ese proceso de anotas en la lista es nuevo. Pero es la plataforma que hace eso. Es lo que dice, por eso yo pedí que se investigara. Ya. A mí no me consta, no tengo los antecedentes. ¿Un servicio tercerizado o la nota en la lista? No, claro, sí está licitado a un tercero. A un tercero. Así es. ¿Y ustedes ¿Cómo se hacen estas cosas? Y en la licitación nunca le dijeron que iba a haber un premium que usted pagaba 109.000 pesos y podía tener acceso más rápido, mejor. De los antecedentes que yo tengo, no, efectivamente. Y si lo hubiese, de verdad me interesa saber en qué consiste eso premium, porque el sistema lo que hace, insisto, identificar oferta, distribuir esa oferta, digamos, en quienes están demandando ingresar a una escuela. Entonces, no logro comprender qué sería eso adicional que tendría un plan nuevo, porque ¿qué? ¿Eso le va a priorizar? Eso es ilegal. O sea, priorizar a alguien ilegal. Claro, digamos. prometía entonces, como saltarse algunos pasos, como hacerlo más expedito, como saltarse la fila. Eso hay que estudiarlo. Eso hay que estudiarlo y es lo que yo le pedí no sabe si eso es real, si lo están haciendo, si lo están ofreciendo. Mira, yo parto de la tesis de que si se pone esa información encima de la mesa, hay algo de veracidad en ello. Por eso es que lo que yo pedí, y es lo que corresponde a la administración pública, ¿no? Es investigar los hechos. ¿Sería grave? Mira, depende si es ilegal o no ilegal. Si es ilegal, sin duda que es grave. Si no es ilegal, bueno, hay que mirar qué es lo que pasó con el proveedor y por qué se ofrece algo de esa característica. Y segundo, ¿en qué consiste? Yo no tengo claro tampoco en qué consista ese premio. No tengo acceso a eso, digamos. No. Pero es curioso que el ministro de Educación de Chile no sepa que existe un sistema como este, de un sistema licitado a un tercero. ¿Sería que alguien se los copió? Por eso es que pedí la investigación. Yeah. O sea, cuando uno no sabe... ¿Investigar, ministro? Es una cosa. Otra cosa le dijeron, no, eso es mentira, o eso es verdad y vamos a investigar. Mira, Matías, ocurre lo siguiente. El ministro de Educación sabe que existe un sistema, que es el que se estaba diseñando antes incluso de mi llegada, que se llama Anótate en la lista, y que esto tenía un proceso de licitación. ¿En qué consiste en términos de bases técnicas esa licitación y qué es lo que hace, cuál es el efecto que tiene o para qué se crea esto? Ya. Eso es lo que a mí me corresponde saber efectivamente. Sistemas, plataformas, los sostenedores, tú lo sabes bien, tienen millones de sistemas distintos. De hecho, uno de los elementos de Anótate en la lista y las razones de por qué crearlo es porque, entre otras cosas, debería generar un ahorro a los sostenedores que creaban o compraban sistemas de procesos de lista. Ya, de lista. Porque en la siguiente etapa es la de la lista, ¿no? De hacer correr la lista de espera. Entonces, esto es una plataforma que se pone de manera gratuita, etc. Eso es lo que yo conozco, eso es lo que yo sé
y tengo una evaluación respecto a eso. Creo que hay que hacerle ajustes, cambios, que es lo que hablábamos al principio. Luego, toda la oferta de plataformas, programas, mira, hay muchísimas en el mercado. Ahora, lo que a mí me parece complejo, y es por eso que yo le pedí a la subsecretaria que me entregue los antecedentes y que los investiguen. ¿Cuándo se los va a entregar, ministro? Espero que el lunes, esto es algo de días, ¿no? Me parece complejo porque es el mismo proveedor que está entregando esto, y a mí la duda que me queda es ¿en qué consiste eso premium? Porque puede ser una estafa, puede que por no supuesto, den- y por eso me preocupa. Y el mismo proveedor que ahora, está en cualquier caso, a cargo de en cualquier caso, si hay una ilegalidad, si hay algo, vamos a tomar las medidas correspondientes, pero si este proveedor, que es un privado, que ofrece un servicio, que probablemente no somos el único... que lo toma. no somos los únicos que tenemos servicios con él, probablemente tiene otro tipo de oferta en su quehacer informático, ¿no? También es libre de emprender si es que lo estima conveniente. Lo que me parecería complejo es que lo haga con información pública, lo que me parece complejo es que ofrezca ilegalidades o cosas que están fuera del marco de lo que la ley establece, O que ¿no? el ministerio lo tome, también sería raro. Pero en este caso no, Ya. en este caso no. Ministro, también hablando de denuncias, algo que se ha hablado es, a raíz de esto, que hay de la cantidad de estudiantes que quedan sin colegio, hay una proliferación de colegios irregulares, o sea, donde las familias se organizan, pagan en torno a 180.000 pesos, se les prepara para exámenes libres. Sí. Mira, ¿cuál es el planteamiento, cuál es la postura suya como ministro? Primero que eso no corresponde, existe todo un esfuerzo que se está haciendo para ir cerrando las brechas, estos 880 niños que en años anteriores fueron miles de niños, y que este año ya logramos llevarlo a menos de 1.000 y esperamos cerrarlo en el corto plazo y que ojalá sean 0, ese es nuestro objetivo y en eso vamos a ir trabajando. ¿Cuándo debiera ser 0? Mira, cuando tengamos también la respuesta de los sostenedores, porque mira, esto es súper importante, yo lo conversaba el otro día en la Comisión de Educación del Senado. Uno gestiona, digamos, el Ministerio a través de los CEREMI, de los equipos territoriales, van a buscar con los sostenedores públicos y privados, capacidad. Entonces, mira, tú postulaste 20 cupos para octavo básico, pero según tu reconocimiento oficial tú tienes capacidad para 30. Nos faltan niños. ¿Por qué no llevas esto a tu límite legal? Que está dado por el reconocimiento oficial, digamos. Se te va a pagar además subvención por eso. Tienen más espacio. Y muchos lo tramitan porque la tramitación de esto es del sostenedor. Yo no puedo por oficio como Ministerio de Educación decirle, usted me abre 100 cupos más. Reciba a estos niños. No puedo, no tengo esa atribución, Eso es lo que digamos. está haciendo ahora. Entonces el trabajo que se está haciendo no ahora, Connie. No, Mira, digo, en este yo lo quiero momento. decir de esta forma. Cuando nosotros llegamos al año 2022, por eso te digo que este es un fenómeno que lleva mucho tiempo, digamos, y que trasciende varios gobiernos, muchos gobiernos, eran más de 16.000 niños los que estaban en ese momento sin matrícula. Nosotros hemos generado de esa época a la fecha más de 16.000 cupos nuevos en el sistema, en completo. El año pasado se terminó este proceso con 5.000. Son datos que se entregaron en la cuenta que dio la subsecretaria el otro día. Mira, acá, de hecho, pero tengo... ¿a usted le parece que la es alternativa que están tomando algunas familias de objetivizar. estos colegios irregulares... No, eso no corresponde. no es Además, pagar por aquello cuando además van a ir al sistema de exámenes libres, en el caso de las familias que optaron por aquello, me parece que no corresponde. Mira, el 2021 eran 10.595 niños que estaban sin cupo en zona saturada. El 2022 fueron 7.592. El año 2023, 5.800. Este año, 880. Es decir, aquí ha habido, si tú miras cómo se movió desde el 2022 al 2024 el proceso, esto no es casual, esto tiene que ver, esta curva descendente, y es bueno mirar el gráfico, digamos, a propósito de cómo se mueve esta curva de manera descendente. Eso, más arriba para que... Y se nota muy claramente cómo baja significativamente este año, es porque había un plan. Ha habido un trabajo que se ha hecho de generación de nuevas capacidades, incluso con hemos invertido y hemos generado oferta educativa. Hemos construido escuelas modulares. Las escuelas modulares de ahora no son contenedores, son escuelas que muchas veces están en mucho mejores condiciones que las escuelas regulares. Hemos adquirido nuevos establecimientos educacionales en alto hospicio. Se adquirió un proceso que se inició cuando yo era subsecretario de Educación, se formalizó el año pasado, una escuela nueva que se había cerrado y que nosotros la arrendamos con compromiso de compra, es decir, estamos expandiendo esto. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Nosotros invitamos a constituir una mesa, que ahora esperamos ya consolidar los datos, vamos a tener una pronto también nuevamente con los representantes de la FIDE, de CONACEP, con representantes de las asociaciones de municipios, que son los sostenedores. ¿Por qué municipios? La Dirección de Educación Pública, los representantes de los particulares subvencionados. Ministro, porque ellos son los que administran la escuela.
con distintas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, por ejemplo, Escuelas Abiertas, que es la que entrega el dato de las escuelas que están... Yo el otro día en la Comisión de Educación del Senado estábamos con María Teresa, que es la representante de Escuelas Abiertas, que me hace esta misma denuncia. Le digo, dime cuál es el caso. Claro. Es que no podemos, porque... Entonces, bueno, si no me dicen cuál es el caso, yo ya tuvimos al Ceremi empezar a buscar la información. Pero también, si nosotros contamos con información de situaciones irregulares, por favor, transmítanos para la fiscalización correspondiente. A propósito de la Comisión de Educación del Senado, en el Senado de la República esta semana se aprobó el proyecto de ley de Sala Cuna, pero se aprobó con los votos de la oposición y sin los votos del oficialismo. ¿Usted quedó conforme con esa votación? Mira, yo creo que esto tiene un antecedente muy anterior, Matías, que es muy importante ponerlo en perspectiva. Este proyecto de ley es un mal proyecto de ley. Es un proyecto de ley que en su contenido busca resolver un tema de derechos laborales, de hecho es una reforma al Código del Trabajo, sin tener a la vista los elementos que tienen que ver con el derecho a la educación de los niños. Entonces, nosotros creemos que esto no es algo que tenga que colisionar, no son derechos colisionables, son derechos complementarios. Por eso es que nosotros... presentado su propio proyecto? Han pasado 2 años, el presidente Boric prometió Sala Cuna Universal. ¿Por qué no han presentado un proyecto? También es importante hacer la historia completa. Cuando el presidente Boric en el 8 de marzo del año 2023 propone la Sala Cuna Universal, él dice, cuando tengamos reforma tributaria, porque con eso y se rechazó reforma tributaria. Esa era la fuente de financiamiento. Pero podrían haber presentado indicaciones a este mismo proyecto de ley. Recién ahora usted dice que están preparando. Ustedes son periodistas que tienen mucha historia y mucho carrete. ¿Ya? Y ustedes saben perfectamente cómo es el proceso legislativo. ¿Cuándo se presentan indicaciones? Pero por suerte... Voy a cambiar. Ayer tomé el micrófono de un canal para entrevistar a la periodista. Hoy día voy a invertir los papeles. ¿Cuándo se puede presentar indicaciones? Cuando está Cuando se aprueba la idea de legislar. Exacto. ¿No? Sí. Y la idea de legislar se aprobó esta semana. Es imposible en la práctica presentar indicación a un proyecto de ley si el proyecto de ley no se ha aprobado en su idea de legislar. Recién cuando se aprueba la idea de legislar se abre un periodo para presentar indicaciones. Y ese periodo se abrió con fecha hasta el 6 de mayo. Déjeme invertirlo. Yo le pregunto ahora, ¿y por qué no presentaron su propio proyecto si este proyecto es malo? Y es un proyecto que viene de la era Piñera. Porque el presidente, cuando señaló el avanzar en Sala Cuna Universal, lo ancló a la reforma tributaria y la reforma tributaria... ¿Y no es un error eso? Es que esto es caro, y hay que financiarlo de alguna manera. Entonces, hoy día estamos trabajando precisamente con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de la Mujer, para presentar un paquete de indicaciones a este proyecto que ya se aprobó en la idea legislar y que tiene plazo. Claro, ¿Cuándo la van a presentar? El plazo es el 6 de mayo. Ya. Entonces, pero yo quiero ser enfático en esto porque he visto que salió harto en la prensa el por qué no se presentaron las indicaciones antes. Es que legislativamente no es posible presentar indicaciones mientras no haya un plazo para ello y eso obviamente ocurre después de que se apruebe la idea legislar. ¿Qué es lo que ocurrió esta semana? ¿Va a haber Sala Cuna Universal en este gobierno? Esperamos, porque ¿sabes qué? Es un debate que lleva... 26 años. Cada gobierno ha tratado de hacerlo. Con los ritmos legislativos es difícil pensar que vamos a tener en este Yo creo que la oposición es muy consciente de que este es un proyecto que tiene demasiadas limitaciones. Por otro lado, hay un movimiento en el sector parvulario. Las trabajadoras lo han puesto con mucha fuerza. De hecho, tuvieron un paro de 2 días, casi todas. Aquí se unificaron en esta discusión. Pero está claro también qué es lo que se pretende en términos de fortalecimiento. Por ejemplo, Matías, es que tan importante es poner encima de la mesa los estándares del reconocimiento oficial. Qué importante es poner sobre la mesa el que quienes cuiden no solamente sean cuidadores, sino que sean educadores, ¿no? Qué importante es que las condiciones de la infraestructura sean las adecuadas, las pertinentes para el proceso formativo. Es decir, no tenemos por qué hacer colisionar 2 derechos. Y vamos a trabajar en eso y estamos trabajando de cara al 6 de mayo. Mientras se nos acaba el tiempo y todavía faltan Ustedes algunos temas. me preguntan cosas complejas. Bueno, pero para eso estamos. Es compleja. Ministro, yo les he dicho, tienen que invitarme a programas más largos. Yo sé que ya pasó hace 2 semanas o un poco más, pero igual todavía está en la mente. Quiero retomar el tema de la renuncia del Ceremi en el caso de Arica, tras la polémica charla de educación sexual a un de salud, curso, el Ceremi de Salud. Perdón, Ceremi de Salud, tiene toda la razón, a un curso de 5º básico. Pero quiero preguntarle, ¿cómo es posible? Porque finalmente la educación sexual está dentro de la educación, digamos, que reciben los niños. ¿Cómo es posible que pase algo así? Más allá de que se tomaron las medidas que hay que tomar, se despide al Ceremi. Desde el punto de vista de la educación, ¿cómo es posible que se les pase algo así? ¿A quién? Yo creo que es una buena pregunta. No sé a quién se le pasa. ¿A quién se le haya pasado? Vamos ahí, pasado? porque es muy importante esto, y lo dijimos el otro día en la Comisión de Educación de la Cámara, fuimos a hablar sobre este tema.
Acá hubo un incumplimiento a todos y cada uno de los protocolos que están establecidos, no solo por el Ministerio de Educación, sino también por el Ministerio de Salud. Sí. Recordemos que esta es una charla que emana desde el Ministerio de Salud, con funcionarios del Ministerio de Salud, en un establecimiento particular subvencionado, Sí. donde se vulneran todos los protocolos. Primer protocolo, base. Tiene que haber... El criterio es el primero. Bueno, ya, el criterio. El buen criterio Está es el bien. primer protocolo universal. Es cierto, ya, perfecto. Criterio. No se cumplió con ese elemento. Segundo elemento importante. Autorización expresa de la familia. No se mandó ni se solicitó la autorización expresa de la familia. Porque aquí se dice es que siempre quieren vulnerar el derecho de los padres. Nadie quiere vulnerar el derecho de los padres. El protocolo establece claramente que esto tiene que ser con la autorización expresa de la familia. Entonces, ¿cómo se entiende que se vulneraron todos los protocolos? Bueno, O sea, es justamente porque no se aplicaron los protocolos que hay un Seremi destituido, un equipo también que fue despedido, investigaciones que están en curso y que, ojo, no solamente podrían afectar a los funcionarios públicos que llevaron esto adelante, sino también a los sostenedores, que son los responsables de ejecutar el protocolo. Acá debió haber profesionales de la educación acompañando permanentemente el proceso de la charla cuando va y gente no había. externa. ¿Usted garantiza Todos que eso esos. no va a volver a pasar en otros colegios, en otros establecimientos educacionales? Yo creo que es una pregunta bien compleja, Connie, porque me pides que yo me comprometa frente a actuaciones que son ajenas y que obedecen, te lo voy a poner en cifra, a más de 10.500 establecimientos educacionales en el país. Acá son los criterios de equipos directivos de 10.500 establecimientos educacionales y los protocolos que tienen que aplicarse simultáneamente de 1.500 establecimientos educacionales. Lo que yo te comprometo es que desde el Ministerio de Educación nunca van a haber instrucciones que van a ir en la dirección de lo que se hizo, nunca vamos a dejar de cumplir nuestro rol fiscalizador y siempre vamos a estar vigilantes de que se cumpla con la normativa y los protocolos. Ministro Cataldo, ¿se siente cómodo como militante comunista con las declaraciones de Daniel Jadwe en los últimos días, las últimas semanas? Mira, yo me refería a esto hace un par de días atrás, lo señalé que hay apreciaciones que se plantean que yo no comparto, pero la verdad es que hoy día estoy convencido de que así como el alcalde Daniel Jadwe tiene todo el derecho a la presunción de inocencia, porque acá muchas veces uno lee, digamos, como cualquier ciudadano, Sí. Por supuesto. y en cualquier Estado de Derecho. Uno lee a veces muchas declaraciones y como que ya estuviera condenado. Y por otro lado, hay que permitir que las instituciones cumplan su papel, investiguen y develen toda la verdad, toda y absolutamente toda la verdad. No solamente con el caso de Daniel Jadwe, con el caso de Katy Barriga también, con el caso de Torrealba también, Claro, pero y esto así tiene, de una serie de pero otros... esto tiene una arista política, como todos los casos que se investigan en general cuando hay algún funcionario público o alguna autoridad, ¿cierto? Y estamos hablando de un alcalde de su partido, que es parte del conglomerado de gobierno, que critica al Frente Amplio, al presidente del Tribunal Constitucional, indirectamente al presidente Gabriel Boric. A la ministra Toá le manda un llamado a ser prudente. ¿Ustedes leyeron mis declaraciones? Sí, pero fue en otro medio, por eso quiero preguntarle. Perfecto. Entonces, yo no hay cosas usted que yo no no comparte comparto. esos dichos. Hay usted lo cosas que yo dijo. no comparto. Yo creo que tenemos que ser cuidadosos de las instituciones, hay que permitir que éstas se investiguen y hagan su rol y usar los espacios que la misma institucionalidad te da para defenderse, para poder demostrar la inocencia. Y me parece que así como se le pide a las instituciones que cumplan con su rol, yo creo que también hay que pedir que cada vez que tengamos una persona en una situación como esta, sea autoridad o no sea autoridad, no se prejuzgue, sino que se asuma la presunción de inocencia. Ok, Yo creo que es muy la importante. presunción de inocencia es una, Y por otro lado, es una institución en nuestro país. Y por otro lado, yo y hay creo que respetársela al alcalde claro, Jadwe. y por otro lado, yo creo que el gobierno no está para hacer maniobras de ningún tipo. Nosotros estamos súper preocupados de mejorar nuestra gestión. Nos quedan 2 años de gobierno, es poco tiempo, es un periodo corto, ya los 4 años, la mitad de eso ¿Le parece que, es aún más que corto. fue, siendo militante Jadwe también del Partido Comunista, que es un partido de gobierno, está en el corazón del gobierno, ¿le parece que es leal con el gobierno Jadwe? Mira, yo creo que esto tiene mucha relación también con el estado de ánimo que tiene una persona cuando está enfrentada a una situación como la que se está viviendo. Un poco como Trump, que le echa la culpa a todos, dice que le robaron su elección, que todos son los corruptos. Eso ya habría que preguntárselo a Daniel. Yo no tengo cómo saber qué es lo que está pasando. ¿Y le por su gustó cabeza. la reacción que tomó el Partido Comunista de cerrar filas con Jadwe, pese a que Jadwe le había sacado la mugre a la ministra Toá, al presidente Boric de refilón? Me da la impresión de que la posición que se toma, yo no lo sé, eso habría que preguntárselo a la doctora Carmona, pero me da la impresión de que la posición que se toma obedece principalmente a la arista de carácter judicial y que tiene que ver con el hecho de que se investigue y una vez que los tribunales sancionen. Pero puede soslayar el condenar. ataque a todas las instituciones del país, Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Y ministerios. acusar una especie como de conspiración de que lo están tratando de sacar de una futura candidatura presidencial. Eso es lo que dijo Daniel Jadwe.
O sea, yo que ya le respondí como 3 veces ahora de este rato y además lo dije antes. ¿A usted lo interpreta lo que hace su partido en esta materia? No tendría como yo decirte... ¿Podría ser sí o no? Es que nunca las respuestas son sí o no, pues, Matías. ¿Sabes por qué? Porque en este tema uno tiene que estar muy involucrado en todas las discusiones que obedecen finalmente a una determinada posición. ¿Y por qué? Yo soy ministro de Estado. Yo tengo otro rol. O sea, los puso en una situación difícil, incómoda. Mira, no sé si es una situación incómoda, difícil. A mí nadie me ha dicho, oye, Nicolás, ¿sabes qué? Pasa tal cosa. Oye, ¿qué pasa con tu partido? Nadie. Dile a tu partido. Yo me junto y converso con el presidente, me junto y converso con distintos ministros, con la misma ministra Toá. Nadie me ha emplazado por este tema. Yo ¿Pero usted se ha incómodo sentido incómodo? no estoy. A mí cuando me preguntan, yo digo, mira, hay cosas que yo no comparto. Y no las comparto, lo dije el otro día, lo dije ahora, al mismo tiempo que soy muy enfático en decir, no se condena a nadie antes de tiempo y dejemos que las instituciones funcionen. Lo que sí yo te puedo decir, Matías, y esto me parece complejo, es que uno puede evidenciar una cierta conducta en general, pero no viene del oficialismo, más bien esto viene de la oposición, de exigirle a los y las comunistas un estándar distinto a lo que se le exige a los propios. ¿Hay un anticomunismo? Por supuesto, mira, hoy día sale en el Mercurio un exministro refiriéndose a los temas de educación sexual y educación. Confunde además educación no sexista con educación sexual. Hay un problema conceptual en sus declaraciones. Pero el mismo que hablaba de que sus hijos eran campeones y que le compraba preservativos, que si esa es la forma de aproximarse a la educación sexual, a mí me preocupa más bien que eso haya estado alguna vez en manos de personas así, pero a mí me cuestiona simplemente por ser comunista. Entonces uno devela que hay algunas situaciones complicadas. Y yo creo que es el momento de empezar a reflexionar también, porque son discusiones de 80 años atrás. Estamos en otra época. Muchísimas por favor. gracias. Que esté muy bien. Matías, Gracias por haber estado aquí bien, con nosotros. Connie. Gracias, Muy bien. ministro. Te pillé. Seguridad preventiva para su empresa. Te pillé, vigila en tiempo real. Y si ven un delincuente, bueno, disuaden por parlante y dan aviso a carabineros. Te pillé es tecnología antidelincuencia para su empresa. No sea usted la próxima víctima, contrátelos y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. No grave robos, evítelos con Tepillé. Nos vamos a la pausa, ya estamos de vuelta con más. Tenemos más análisis aquí en Estado Nacional. Allá. Análisis en Estado Nacional. Ya estamos de vuelta. Usted ya vio a nuestros próximos panelistas, pero igual los presentamos. Constanza Schoenhardt, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Matías. Carolina Goich, mucho gusto tenerla aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Bienvenida. Catherine Martorell, también muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Lo mismo que Jaime Belolio. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. ¿Cuántos de aquí van a alguna elección en los próximos meses o en este cierre de fin de negociaciones? Que levanten la mano como en el colegio. Levanten la mano el que va a ser candidato. Yo, esto es como así, bueno, yo sí. ¿Va a ser candidato? Eso espero. ¿Por? Por la Comuna de Providencia. Ya, oficial. O sea, está a mi disposición completa. Falta, obviamente, que amarre qué es lo que pasa con el resto de los otros partidos de la coalición. Pero sí, pues es mi disposición hacerlo. ¿Vive en Providencia usted? No, yo nací en Providencia. Ah, buscando un link. Tengo un abuelo que era vecino de un amigo en Providencia. ¿Y no, yo me cambié de Buin hace poquito, así que recién volvimos del campo a la ciudad. Ya. ¿Catherine Martorell va a ser candidata a algo? No, yo no puedo porque como estuve en la convencional. Tiene razón, sí. Convencional. Sí. ¿Connie Schoenhardt no levantó la mano? No. Todo lo que tiene que ver con candidatura, nombre específico, eso es parte de la negociación y le corresponde a la dirección de mi partido dar cuentas de eso, no a mí. Pero tu disposición personal, esa es la pregunta, ¿no? Por favor, le agradezco la ayuda. Si me permite, Por favor. Estoy a dos entrevistas. No, yo creo que las candidaturas no son aventuras personales, son procesos colectivos, así que... Pero la disponibilidad es distinto al si le gustaría. Es que no tiene que ver con espacios colectivos que se dan dentro de mi partido. Yo en eso soy muy respetuosa de esos espacios y en el momento que corresponda, si es que corresponde, se dirá lo que tenga que decirse. Pero en esos espacios colectivos tiene que haber disponibilidad, porque el espacio colectivo puede decirle, usted va a hacer. No, yo no estoy disponible, muchas gracias. Cualquier cosa al respecto, primero tengo que verlo con quienes eventualmente eso se levanta, que es con mi partido, que es con mi coalición, no anunciar nada aquí, digamos, antes de que eso tenga cabida. Y de eso soy muy respetuosa, así que no voy a sacar ninguna otra respuesta mía. No, pero bueno, eventualmente Connie Schoenhardt se especula que sería candidata a la alcaldía de Las Condes, ¿no es así? Eso es lo que yo he leído. ¿Usted ha leído lo mismo? ¿Eso es lo que tú has leído? Sí. ¿Usted ha leído eso? Por ahí lo leí también. ¿En la asamblea se ha leído eso? ¿En el espacio colectivo no se ha leído eso? O sea, Matías,
¿Por qué insistes? Ya te Porque a respondí eso 4 vinimos. veces. Somos preguntones y insistentes para ver si conseguimos algún... Ya, pero ¿puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? No, ya. Carolina Goich, ¿usted? Está muy activa en este panel. ¿Y usted, Carolina Goich, candidatura? Yo voy a ser futuro? súper franca y directa. A ver. En estos últimos 2 días me han planteado varios que sea candidata, antes también. ¿Por dónde? Pero yo estoy feliz por Providencia específico, así de estos 2 días, pero me lo han planteado por varias otras comunas. Pero la verdad es que llevo ya un poquito más de 2 años desde que nos repostulé después de 16 años en el Parlamento y estoy súper contenta en un proyecto académico, trabajando en la Católica, en oncología, en cáncer. Creo que el espacio además familiar en este momento Por lo es tanto, prioritario. no le Así que he insistan. dicho con la misma franqueza que le he dicho a muchos amigos a quienes le agradezco el considerarme, lo digo aquí en cámara, que no voy a ser candidata. Ahora, Escuche, lo que sí te puedo decir, Matías... Dígame, ve. entusiasmo. ¿Hasta cuándo me va a insistir, Matías? Entusiasmo. Yo No, quisiera... lo que sí te puedo decir es que desde el oficialismo, en conjunto con la democracia cristiana, donde se está trabajando una lista única a nivel nacional, sí se va a ir a disputar la comuna de Las Condes. Una comuna que hoy día está en una crisis de corrupción y una comuna que además tiene sectores de clase media y también tiene sectores moderados que no son de derecha y que quieren que las cosas se hagan bien y que yo creo que eso es algo que hoy día en las últimas gestiones que ha tenido la derecha ha perdido esa credencial de poder Primero hacer un las discurso de cosas. candidata total, Por encuentro yo, tanto, ¿no? Ya va a tener su espacio Caterina Por Martorell. tanto, eso sí te lo puedo confirmar, no, sin lugar a dudas. Confirmación. Bueno, y supongo que en todas las comunas va a haber disputa de distintas alternativas. Pero en Las Condes van a llevar una candidata, no sabemos, o candidato, que no le vamos a insistir a la eventual candidata si es ella o no, pero le van a ir a disputar a Las Condes. Así es. A los que llaman a Carolina Goich, por favor, no la llamen más para eso, no está disponible para ser candidata, ¿ok? Nos ayudamos, ¿se fija? Nos ayudamos. por supuesto. Catherine Martorell, aquí la eventual candidata, también la ayuda usted porque le dice que basta de administraciones, necesitan una administración no corrupta, no crisis de corrupción en Las Condes. Bueno, a su sector. yo creo que necesitamos una no administración corrupta en el gobierno, en las administraciones locales. Yo creo que eso tiene que ser un pilar para todos quienes estamos en política y en eso coincido. Yo creo que ¿Hay crisis de corrupción en Las Condes? hay crisis de corrupción en el país. O sea, estamos... ¿Y en Las Condes? En Las Condes hay causas que se están investigando y yo creo que es importante esperar el resultado de esas causas, así como se está haciendo en varios municipios en Chile, también lamentablemente en el gobierno, en otras instituciones. O sea, tenemos muy lamentablemente con prisión preventiva al director de la Policía de Investigación, exdirector de la Policía de Investigación. O sea, tenemos un problema con las instituciones y creo que todos quienes estamos en política tenemos un rol muy importante en cuanto a avanzar, no solamente cada uno desde su coalición, sino también desde los acuerdos, ir buscando todas las alternativas que nos permitan que esto no ocurra. Ustedes aquí de alguna forma representan a sí mismos, pero también a sus sectores, a sus partidos. En el caso de Jaime Belolio parece que va a ser más sencillo. Providencia, no vamos a hablar de dedazo porque el PRI era en México, no aquí, pero es más sencilla la posibilidad de que usted vaya a ser candidato. En Las Condes, y aquí se lo hablo al Jaime Belolio UDI, más que Jaime Belolio solamente, ha sido difícil, ha sido complicado. Los partidos parecen abdicar a su posibilidad de hacer procesos. No le vamos a pedir asamblea como el Frente Amplio, pero al menos procesos más participativos, primarias. Vino alguien de afuera, dijo yo soy independiente, seguiré siendo independiente, y los partidos un paso atrás. Y esa candidatura parece que se está solidificando, la de Marcela Cubillo, en Las Condes. Bueno, primero las candidaturas evidentemente son algo que no son aventuras individuales. Yo no estoy de acuerdo con Constanza. Es una cuestión que tiene que ver con los partidos, que tiene que ver con qué es lo que uno quiere hacer, cuál es el proyecto que uno quiere representar. En el caso de Providencia es esa la lógica. Es una lógica de acuerdo y no una lógica de designación. Y finalmente quienes determinan si alguien es o no alcalde o alcaldesa son los ciudadanos. Así que ya hay distintas formas cuando hay divisiones al interior de las coaliciones de cómo resolverlo, y esas son las primarias. Yo creo que en esto la oposición tiene un desafío que es demasiado importante. La última elección nos fue muy mal, sacamos alrededor de 100 alcaldes y alcaldesas, y por lo mismo yo creo que hoy día hay un detrimento en la calidad de vida a lo largo de todo Chile. En Providencia no es primaria, nada. Eso mismo iba a preguntar yo. No lo sé. Pero yo puedo... No lo sé. Yo puedo- Hay distintos nombres que han estado sonando y si el mecanismo para resolver esa unidad, porque evidentemente tiene que haber una única candidatura de la oposición al gobierno, digamos, no de la oposición en el municipio, evidentemente la forma de resolverlo es a través de una primaria. Y si eso es así, yo encantado, digamos, disponible absolutamente. ¿Va a haber más candidatos que tener? A ver, Por ejemplo, de yo creo que RN va a salir... Lo primero que hay que señalar es que la alcaldesa Evelyn Matei, cuando señala que no va a ir a la reelección, dice queremos que los partidos tomen la decisión
de quién va a ser el futuro candidato y aquí vamos a apoyar como corresponde, siempre abogando por la unidad. Pero, por ejemplo, en mi caso, desde Renovación Nacional, se aprobó en el Consejo General que existan primarias en Providencia y se nombró 2 posibles candidatos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante lo que dice Jaime. Hay una apertura total del sector para hacer primarias, ver si se llega finalmente, porque también tú le preguntabas muy bien a Connie, ¿hay voluntad o no hay voluntad? Vamos a ver si los candidatos quieren finalmente inscribirse o no. Pero, ¿qué les llevarían ustedes? Ayúdame con ese dato. Se aprobó a Cristian Monkever y a Nicolás Monkever como posibles candidatos y la primaria se inscribe el día miércoles y hay que ver si ellos finalmente van a dar ese paso o no lo van a dar. Pero lo que existe hoy día, aprobado por los consejos de Renovación Nacional y de la UDI, es que existan primarias. Y escuchamos a Jaime diciendo tranquilamente, bienvenidas sean las primarias. ¿Jaime Belolio es el candidato de Evelyn Matei? Es el candidato de la UDI y RN tiene sus propios candidatos. Evelyn Matei no ha dicho que va a apoyar un candidato en particular. Usted que pero está en esos grupos de WhatsApp. Mira ¿Qué sabe usted? Está ahí, Es que el tiempo es muy breve, con el cambio de hora, además no yo sé. lo que puedo decir es que, y lo ha dicho la alcaldesa, es que tiene una muy, muy buena opinión de Jaime y cree que podría ser Y un de gran... Cristiana y de Nicolás Monkever también. También tiene buena opinión. La misma. Pero el miércoles se despeja el miércoles interrogante. El miércoles es cuando se inscriben los pactos que tienen que electorales. estar inscritos, O sea, ¿no? para las las personas que nos ven, primarias. el miércoles es un primerito, ¿cierto? Que cuando se inscriben las primarias, y si se inscribe una primaria a nivel de alcalde, se inscriben a lo largo de todo Chile el pacto electoral que después va a la final, llamémoslo así, que es en octubre. Pero las candidaturas se inscriben en julio, en el caso de que no haya primaria. Y por tanto hay un espacio, que me imagino que es lo que también está apelando Constanza, de que falta que todavía los partidos se pongan de acuerdo. Pero no, entonces en los distintos casos yo creo en esto, Matías, que para la oposición hoy día esto es indudablemente una oportunidad, y la oportunidad no es pensar de que esto está regalado, no es pensar de que hay elecciones que son fáciles, no. Eso sería la peor fórmula de votar esa oportunidad, que es ofrecerle a los chilenos una gobernabilidad con certezas, que hoy día lamentablemente no tenemos ni a nivel nacional y en mucho a nivel local. Ya, pero el próximo miércoles vamos a saber si vas a una primaria en Providencia o no. Así que lo podrán comentar. Pero Matías. que va. Claro. Oye, a mí me gustaría volver a estos candidatos y candidata en este caso específico, que aparecen como desde afuera, ¿no? El caso de Marcela Cubillos. Y creo que ahí hay algo que vale la pena poner en este panel en análisis, porque es evidente, ¿no?, que con la situación de la alcaldesa Peñalosa, señalando que ella no va a ir a la reelección, se fortalece el planteamiento de ella y su posibilidad de ser candidata. Pero quienes estamos en política sabemos leer un poquito más abajo, ¿no? O sea, bajo el agua. Los que no estamos tan bien, Eso, por supuesto. Entonces, yo creo que para nadie en este panel... sería raro decir qué significa eso. No es solamente lo que se juega la comuna de Las Condes. Si al día siguiente de la elección municipal Marcela Cubillos aparece como una de las grandes votaciones nacionales, al tiro se transforma en la candidata de la derecha republicana, ¿no?, de la ultraderecha del republicano para la presidencial. Entonces, creo que ahí es interesante, y José ¿no? Antonio Casi lo está viendo, va a decir, oiga, yo soy candidato republicano. No, pero derecho propio. Pero es evidente. O sea, los republicanos le han dado su respaldo. Yo valoro mucho la transparencia, esto de plantearse hacia la gente con algo que hoy día parece de sentido común de Evelyn Matei, decir, o sea, no repostulo, las encuestas la ponen, ¿no es cierto?, como una alternativa presidencial y dice, me voy a dedicar a esto. Pero ojo, que el camino no está pavimentado porque puede que salga gente al camino ahí en la competencia interna, que muchas veces es la competencia más dura dentro de los partidos en la definición de candidaturas. Constanza Schoenhofen, ¿cómo está todo este acuerdo que tiene pocos días para solidificarse? El otro día estaba aquí Paulina Bodanovich, el jueves en la noche, y dice que se enteró por la prensa, literalmente, por ejemplo, que ellos tenían una reunión al día siguiente con los distintos socios de coalición de gobierno para ver las alternativas en distintas partes, y que el Partido Comunista para la región de Valparaíso anunciaba al día siguiente presentación de candidatos a gobernador y alcalde. Dice, me enteré por la prensa, yo pensé que me iba a juntar mañana con ellos. ¿Ese es el espíritu o cuál es el espíritu con el cual se está trabajando? Mira, voy a partir un paso atrás respecto al espíritu. Donde usted le parezca. Hay algo que uno de los grandes aprendizajes que yo tuve personalmente, porque aquí no hablo, o sea, yo tengo una opinión sobre lo que ocurre en el partido, soy parte del comité central, pero yo no hablo en nombre de estas negociaciones. Y uno de los grandes aprendizajes que tuve en mi paso por el Ministerio del Interior, que a mí me tocó trabajar con las regiones específicamente, es que la estructura de gobernanza del Estado es fundamental, el diseño de esa gobernanza es fundamental para asegurar precisamente que el Estado llegue
a tiempo y a dar respuestas a cada uno de los rincones de Chile. Y ahí entonces las gobernaciones regionales, una institución nueva que, digamos, está en rodaje un poco en este primer periodo y que yo creo que ahí hay que hacer varios ajustes, que se han ido especificando mejor cuáles son sus funciones y no, así como los municipios son, digamos, como la primera entrada de la ciudadanía al Estado. Y por tanto, quiénes los gobiernen, bajo qué proyecto, en qué dirección, es fundamental en eso. Y yo creo que lo que ha primado hoy día en el oficialismo, en todos los sectores, incluyendo la democracia cristiana, con quien se ha definido hacer una lista unitaria, es un avance en la dirección correcta muy importante, que yo creo que marca también una convicción respecto a, uno, que tenemos comunas que hoy día están abandonadas por mal uso de recursos públicos. Dos, tenemos desafíos en materia de seguridad. Se hablaba anteriormente, los municipios y las gobernaciones regionales tienen funciones fundamentales en materia de prevención. Y ahí, por ejemplo, el tema de la desigualdad económica que existen entre unas y otras regiones también merma la capacidad del acceso a este derecho a la seguridad que tienen todas las personas. Y tercero, la garantía de derechos, que es un eje central también del proyecto del oficialismo, en particular del Frente Amplio, donde los servicios públicos, donde el desarrollo comunitario, incluso la planificación urbana, son fundamentales en esa dirección. Entonces, a lo que voy con esto es, más allá de la negociación, quién va, cuánto se reparte aquí entre partidos, creo que lo importante es tener una visión de país y una visión en cada una de las comunas. Y yo creo que eso existe hoy día en el sector del que yo soy parte. Y ahí el detalle de cómo... ¿Todos tienen visión país o todos creen tener una visión país? Estoy planteando cuál es el mío. Sí. Pero ¿es excluyente a nosotros? ¿Es excluyente? Pero, o sea, es distinto al que representa la derecha, por supuesto. O sea, me encantaría escucharlo también, porque hoy día, o sea, mira, en el Frente Amplio la incursión que nosotros hemos tenido en los gobiernos locales es reciente, precisamente porque nuestro proyecto también es nuevo, ¿no? Pero lo que hemos demostrado en comunas estratégicas, Viña del Mar, Ñuñoa, Maipú, no solo que hemos tenido capacidad de buena gestión para poder mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que también hemos puesto coto y hemos detenido una herencia de corrupción que venían de gestiones de la derecha. Y creo que eso es algo no menor y que es una orientación central hoy día en las negociaciones. Esto más chico respecto de quién llegó, cuántos dijo, bla, 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 eso no me contestó sobre el acuerdo. Pero creo que eso es fundamental. No me contestó sobre cómo está el acuerdo, pero en fin. Pero yo creo que hay un tema que ya se ha planteado 2 veces acá en 2 intervenciones que tiene que ver con la corrupción. Y yo tengo una postura distinta. Creo que nadie puede decir de esta agua no beberé o no me hago responsable. Podemos hacer listados de alcaldes de un lado, de otro. No vamos a ir al caso fundaciones y veamos qué pasa también en las instituciones que están cuestionadas. Entonces, yo quiero poner un poquito la mirada aquí de los ciudadanos, ¿no? Y porque me ha tocado estar en esa vereda estos últimos 2 años. Y uno dice, son unos, son otros. La gente no distingue. Dice, aquí todos están en la corrupción. O sea, todos vienen a aprovecharse de sus cargos. Miren, hay una encuesta que comentaban hoy día en la mañana, ¿no? Que dice, efectivamente, el Congreso, la política, el gobierno, los partidos de izquierda están entre los más corruptos. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad a propósito de esto del proyecto país. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para rescatar las instituciones? Totalmente. Cuando tú dices frente a procesos judiciales que las instituciones funcionen. Hoy la gente te dice, bueno, pero mire cómo está la PDI, mire cómo está la justicia, mire el caso Hermosilla, con justa razón. Entonces, yo haría una invitación y me encantaría que esta sea una oportunidad de decir, oye, estamos todos por robustecer la institucionalidad y más que pegas para allá, pegas para acá, cómo nos ponemos de acuerdo para recuperar las bases de una institucionalidad que dé confianza a las personas y, por supuesto, los municipios son claves. Ahí hay varias medidas, las estuvimos conversando durante la semana con Carolina Leitao, que está presidiendo la Asociación Chilena de Municipalidades, que no se conocen mucho, pero ojo, cuidado en tiempos electorales de no hacer la campaña pegándole al otro, porque finalmente pierde toda la institucionalidad. ¿Cómo lo van a hacer para que sea distinto? Bueno, no salir a pegarle al de frente. Primero, igual me gustaría responderle algo a Connie, a Constanza. Me parece que no entendí bien, o sea, entendí todo el concepto y el espíritu, pero no entendí bien la respuesta a la pregunta de Matías en cuanto a si efectivamente habían conversaciones o no con el Partido Socialista. No lo puedo haber entendido porque no alcanzó a dármela hasta donde yo me... Ya, dije un paso atrás. Por eso, no alcanzamos, así que yo tampoco entendí, salvo que no haya escuchado. Ya, perfecto. Ya, eso es lo primero. Pero a propósito de ese espíritu, también me gustaría recordarle que el gobierno se comprometió a eliminar la figura del delegado
y presidencial y comenzar a fortalecer los gobiernos regionales, algo que no ha pasado. Entonces, ese espíritu también podría impulsar eso desde el gobierno. Y por último, respecto al tema de la corrupción, yo estoy muy en la línea de lo que ha dicho Carolina. A mí me parece que hoy día lo que nosotros necesitamos es fortalecer las instituciones, llegar a acuerdos importantes en esta materia. Yo creo que efectivamente si nos vamos a dedicar a atacarnos unos con los otros, está bien, todo que se sepa, que la prensa lo muestre, eso es muy importante, pero hagámonos cargo, porque en el fondo tenemos un problema y es un problema mayor. Jaime. Porque hoy día la ciudadanía no confía en las Mira, instituciones. yo creo que hay que tener mucho cuidado con la lógica de la moral superior, que es la que se ha visto ¿A un qué poquito se acá. refiere, Jaime No, porque Belolio? cuando Constanza dice que la derecha acá y nosotros acá, eso ya Era lo la de vimos. Giorgio Jackson. Ya vimos cuando se partió diciendo que nosotros éramos mejores que el resto de las generaciones venideras anteriores. Y el caso de las fundaciones, las falsas fundaciones. Déjeme decir, ¿usted explotan la refería cara. a eso, a que ustedes vienen a dar certezas de transparencia y no corrupción y a corregir la herencia de corrupción de alguna Yo de no, la derecha? yo no creo que tener un proyecto Ahí país o tener una vocación de superar las gestiones de corrupción actuales y hacernos cargo de los Claro, lo que casos pasa que es hoy que hay día que superar las existen. propias pero, gestiones de corrupción. pero por supuesto, yo no veo por qué lo que aquí se entonces, plantea pero déjame por seguir, Carolina, Matías, porque... solo eso, no sé por qué lo que plantea Carolina y Catherine es contrario, que tiene que ver con los grandes acuerdos, que tiene que ver con legislación y medidas para prevenir y sancionar la Ya, pero corrupción, es contrario a eso. no quiso decir que ustedes no eran corruptos y los otros sí. Yo puse Porque ejemplos así lo entendió Jaime pero a Belolio. ver, O sea, es que pero no, así pero es que- suena, porque estamos pero- leyendo también en otras... No, pero quiero hacer una Entonces, pregunta concreta. pero déjame En Las seguir, porque yo todavía no he podido hablar en Las todavía al Condes, respecto. hoy día, Entonces, en las déjame seguir. gestiones anteriores de Ñuñoa, de Maipú, de Viña del Mar, caemos en ¿hubo eso, corrupción? entonces Pero, Constanza, hablemos de la está bien, fundación. Pero hagamos sí, fácil. es un hecho de Está la planteada la pregunta, Mira, Jaime Constanza, Belolio. hagámoslo fácil. La primera experiencia de administración local del Frente Amplio fue Providencia. Y es una triste experiencia, por de pronto hay una persona que todavía está prófuga de la justicia y no ha querido venir a enfrentarla. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esta lógica del partido del Frente Amplio, del Frente Amplio, sí. Entonces, hay una ¿Quién es esa lógica... persona que está prófuga de la justicia? Rosenbach. Se fue y todavía no han explicado qué pasó con los 6.000 millones de pesos que habían en educación, Pero- lo que había pasado. Entonces, pero Ok, déjame estoy de seguir acuerdo. adelante, porque el punto es que hoy día, como dice Carolina, las personas lo que ven es que hay un Estado que no llega donde tiene que llegar. Y hay problemas de gestiones brutales de parte de este mismo gobierno. Mire lo que ha pasado con los incendios en la región de Valparaíso. Y cuando el Estado no hace su pega, hay otros que intentan tomarse esa pega. Entonces hay una amenaza también, por ejemplo, del crimen organizado, que donde el Estado no llega, otros asumen esa responsabilidad. Entonces, la lógica de la superioridad moral, de nosotros venimos acá a cambiar las cosas porque somos nosotros y basta nuestro discurso para que suceda, fue algo que hizo que este gobierno chocara de frente y fue casi pérdida total al inicio, porque no basta con esa soberbia. Hay que ejecutar, hay que hacer las cosas, hay que trabajar en equipo, hay que trabajar en integración, hay que generar los acuerdos y los consensos. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia que hoy día el gobierno haya cambiado de opinión, por ejemplo, en la agenda de seguridad. Porque mientras eran oposición, votaron en contra de cada uno de los proyectos de seguridad que podían existir. Inclusive votaron en contra de sancionar a quienes le pegaban a bomberos. O sea, imagínate hasta el punto que llegaron. Cualquiera que tú nombres votaron en contra. Y hoy día se dan cuenta, y en eso el alcalde de Maipú hace muy bien, va y dice, esta es una cuestión de las personas que lo piden a gritos, lo piden a diario. Hoy día básicamente los chilenos y chilenas lo que te están diciendo es que quiero caminar tranquilo por las calles y mantener mi trabajo. Y eso que parece tan sencillo, hoy día no está garantizado. Entonces se necesitan administraciones que entreguen certeza. Y esa certeza no se hace en la batalla, y en eso estoy de acuerdo. No es blanco, negro, acá, no. Es en consenso, es en acuerdo. Entonces, por ejemplo, las administraciones locales y también las regionales tienen la ventaja de estar más cerca de las necesidades de las personas y no de la batalla cultural, como dicen algunos del Frente Amplio, sino que de lo concreto. La certeza que tengo ahora en este momento es que hay que ir a un corte, pero volvemos a los Muy bien. últimos minutos de este programa. Espéranos. Volvemos a los minutos finales. Jaime Belolio, voy a partir usted por un segundo. Dice, no vamos a hablar de Jadwe y usted va a competir con Jadwe. ¿Por qué tiene que hablar de Jadwe? Encantado, pero no. El problema es otro. El problema es que el alcalde Jadwe, que además de haber sido muy odioso en el pasado, de haber presentado cuanta querella con intención política hizo, cuando le toca a él acusa de que todo es una conspiración. Y entonces, para los demás tiene que haber justicia, para él es una conspiración. Y yo creo que llegar al punto en hacerle daño a las instituciones democráticas y que administran la justicia, y aquellos que también representan al Estado en sus intereses de que no haya corrupción en ninguna parte, me parece que es muy grave. Entonces, supone que el Consejo de Defensa del Estado tiene una línea aquí completa y entonces que es frente amplista y que aquí hubo una decisión del gobierno, no sé cuánto, no sé. Yo creo que el gobierno tiene que responder si acaso cree que no hay Estado de Derecho, porque un miembro de su coalición dice básicamente que no la hay, porque lo que está diciendo es que todo esto es una confabulación en contra de él y más bien
lo que se ve es que está tratando de pegar manotazos de ahogado frente a una acusación muy grave. Bueno, yo creo que hasta el propio Partido Comunista institucionalmente se alejó de esa tesis de Jadwe, el defenderse victimizándose, pero creo que lo que hay detrás es cómo dejamos efectivamente que las instituciones funcionen, que el que tiene que juzgar sea el que juzgue, que el que tiene que investigar sea el que investigue, que no haya el juicio previo, y en todos los casos. Entonces, ahí es donde la pregunta es cómo volvemos a recuperar a la institucionalidad. Y creo que esto de la búsqueda de acuerdos sinceros, o poniendo a los ciudadanos al centro, dejando atrás el lenguaje de la descalificación y esto de como la escalada, ¿no? Para salir en la prensa, para hacer más, yo tengo que ser más altisonante, es algo donde estamos llamados todos a poner prudencia. Dejar que las instituciones funcionen también significa, y hay una columna muy buena hoy día que dice, es que se entregue la información, que los ciudadanos la conozcan en forma transparente. Y en eso yo quiero destacar, a propósito de lo que ha sucedido en Las Condes, la actuación de Catalina San Martín. Ella es concejala, era concejala de Bópoli, fue la que denunció hace un poquito más de un año, ella denunció la situación que hoy día lleva a que se tomen decisiones, ¿no? Y uno podría poner ejemplos de muchos concejales, pero ¿por qué tomo esto? Porque la coherencia muchas veces implica tener que dejar tu partido con el dolor. O sea, ¿cómo premiamos? ¿Cómo priorizamos? Ponemos en valor cuando se ponen los antecedentes y cada uno hace su trabajo, ¿no? En cada una de las instancias. Yo esa es la invitación que quiero dejar a propósito de la reflexión municipal, de cómo se recupera un espacio tan relevante para los ciudadanos y cómo, ojalá a partir de eso, avanzamos en el Parlamento. No vamos a alcanzar a hablar de las presidencias de la Cámara, del Senado, pero más que la disputa personal, la capacidad de avanzar en los acuerdos que los ciudadanos necesitan. Su partido también fue blanco preciso del alcalde Jadwe. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo responden? Yo comparto lo que aquí se ha planteado. Creo que es importante respetar la autonomía de las instituciones. El Consejo de Defensa del Estado no está compuesto por una persona, es un órgano colegiado, son 12 personas, la decisión que se tomó fue unánime. O sea, uno puede polemizar con una entrevista, pero no puedes polemizar con la decisión de una institución de esas características. Y esto lo quiero unir con algo que planteó también Carolina y que planteó Jaime, que tiene que ver con la democracia y el cuidado de las instituciones. Hubo una entrevista el día de ayer a Heraldo Muñoz que también hablaba sobre esto, donde hay riesgos de resguardar y de cuidar las instituciones democráticas y riesgos también autoritarios que vienen de distintos lados, ¿ya? Y ahí yo creo que dos cosas importantes. Lo primero es que yo creo que ahí los sectores de derecha tienen un rol importante y en particular Jaime, yo creo que él representa un sector específicamente muy democrático y también con mirada de futuro dentro de la derecha. Y yo creo que ahí es interesante ver también cuál es el coto que se le ponen a los sectores de republicanos, por ejemplo, que no tienen esas mismas convicciones y que también ponen en cuestión las instituciones. Y lo segundo, a propósito de algo que dijo también Evelyn Matei, un llamado, y a propósito de corrupción, ¿no? El gobierno presentó un proyecto de ley de inteligencia financiera que supone el levantamiento del secreto bancario. Eso es algo que hoy día está frenado en el Congreso y es fundamental a propósito de crimen organizado, a propósito de corrupción en la política y en los distintos lados. También un llamado a los sectores de derecha en el Congreso a aprobarlo. Y ahí Evelyn Matei dijo, obviamente necesitamos avanzar, está a favor, pero entonces, ¿qué pasa hacia abajo en su coalición? ¿Tiene capacidad de ordenar en esa dirección? Bueno, yo creo que aquí lo importante en el fondo es que son los puntos que tenemos en común, ¿ya? Yo creo que es complejo cuando se sindica a alguien como con miradas autoritarias, se hace con el Partido Comunista, a veces se hace con sectores de la derecha. Yo creo que aquí lo importante es volver a lo que estábamos hablando. Encontremos acuerdos, busquemos una mirada que nos ayude a controlar, obviamente, la delincuencia, las prioridades de las personas y, sobre todo, la corrupción. Sé que tengo poco tiempo. Catherine, agradezco la empatía. Catherine, Jaime, porque vienen las noticias. Jaime, Constanza, Carolina, muchísimas gracias por estar aquí. Y nosotros, Connie, nosotros ya nos despedimos. Nos despedimos porque vienen las noticias a partir de ahora, así es que hasta el próximo domingo. Jueves, primero de la noche y domingo. Que tengan muy buena semana. Chao. Buenas noches. No todavía. Queda mucha tarde. Sí.